UPL es líder en agrosoluciones a nivel mundial. Ofrece alternativas para una agricultura sostenible, con un amplio portafolio de soluciones y biosoluciones de protección y nutrición de cultivos. Nuestro compromiso, OpenAg, una red abierta de colaboración para reimaginar la sostenibilidad y lograr un crecimiento para todos. Aumentar la cantidad y la calidad de la producción agrícola es el desafío más importante para el futuro.
Aceptar este reto ha sido la motivación de Daimsa desde sus inicios, brindando soluciones a las demandas de la agricultura de forma sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Con más de 40 años de experiencia, 5 filiales propias y una vasta red de distribución presente en más de 40 países, Daimsa es líder en la fabricación y desarrollo de bioestimulantes y mejoradores de suelo y cuenta con un amplio catálogo en correctores de carencias. La línea de biocontrol es la gran apuesta de Daimsa para proporcionar herramientas naturales que puedan defender a los cultivos de plagas y enfermedades, solventando la demanda de alimentos sanos libres de residuos. Daimsa forma parte del grupo Samca, holding empresarial español líder en sectores como la agroquímica y las energías renovables. Samca cuenta con una posición de liderazgo en todos los sectores en los que está presente, con una visión de innovación e investigación en beneficio de sus clientes. Desde su sede en España, Daimsa emprende labores de investigación y desarrollo para crear productos que favorecen una agricultura sostenible y rentable para el productor. Este trabajo está respaldado por numerosas certificaciones que avalan los productos de Daimsa para su aplicación en agricultura ecológica. Daimsa, agricultura sostenible. Bueno, ok, entonces esta clase, que es la cuarta clase, ya hemos pasado por la primera clase que fue análisis de la temporada y análisis de costos. La segunda clase fue POA y regulación de carga. La clase recién pasada el día martes fue riego y nutrición. Y hoy día vamos a hablar de usos reguladores de crecimiento o fitorreguladores o reguladores de desarrollo finalmente. Vamos a hablar de algunas moléculas que inhiben cierta síntesis de algunas hormonas, otras que potencian el efecto de otras. Vamos a hablar de estrategias de partidura, estrategias de color, un poco de lo que a mí me ha tocado validar. Así que es nada, po. Vamos a iniciar esta clase con esta primera lámina que tiene que ver por qué utilizar reguladores de crecimiento en cerezos, ¿ya? Y hay varios puntos que me gustaría aquí tocar. Es una especie distinta a muchas de las que hoy día producimos en Chile en cuanto a varias cosas. Lo primero es que es una especie donde contamos con variedades autofértiles y también de polinización cruzada. Y eso tiene que ver con que hay variedades que tienen coeficientes de cuaja distintos. Hay variedades que necesitan sincronización entre ellas, como las variedades de polinización cruzada o autoestériles, ¿cierto? Que en Chile tenemos producción de Regina, de Cordia, de Reinier, que son variedades que necesitan este aporte de polen de una variedad distinta para que exista una cuaja. Y esto obviamente genera que nosotros tengamos que echar mano a alguna de las eh, alternativas que tenemos hoy en el mercado justamente para mejorar estos coeficientes de cuaja en variedades que muchas veces nos cuesta cuajar. El segundo punto, y muy relevante, es la fenología tan corta que tiene desde flora a cosecha esta especie. Dependiendo de la variedad que la que estemos hablando y de la zona grafoclimática, podemos tener en algunas zonas desde plena flora cosecha en torno a los 60 días y en el caso más austral quizás con variedades un poquito más tardías y largas, 80, 85 días. Entonces, en 2 a 3 meses tenemos que construir un fruto en donde no todas las síntesis, en este caso, cuando estamos hablando de hormonas, no todas las síntesis de hormonas que tenemos durante este periodo van de la mano con cuando nosotros las necesitamos para gatillar ciertos procesos de calibre, ciertos procesos de cuaja, ciertos procesos de retención, ¿ya? La planta tiene una síntesis de ciertas hormonas de crecimiento especialmente, que no va muy de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. Ella va produciendo sus citoquininas, sus auxinas, sus gibralinas
para generar procesos metabólicos para ella perdurar en el tiempo, para ella desarrollarse, pero ella no está pensando en generar una fruta con un calibre 2 jumbo hacia arriba, o con un coeficiente de cuaja un 30 a un 40%, o con una silgiberalina para generar mayor elongación celular, sino que la planta va produciendo sus hormonas a medida de ciertos estímulos que ella recibiendo en la temporada. Súper importante, es una especie en donde se involucran una variedad que por un lado tiene una carga genética, pero por otro lado está inserta en un portainjerto que le imprime muchas características como mayor vigor, mayor precocidad, mayor fertilidad, menor fertilidad. Y eso obviamente, cuando uno lo entiende, lo interioriza dentro de un programa de manejo, eh, claramente las respuestas de estas combinaciones son distintas. Para que se entienda bien, una variedad con un alto coeficiente de cuaja, como una lápiz, que es una variedad autofértil, cuando yo la comparo, por ejemplo, con una córdia, que es una variedad de polinización cruzada, donde necesito además una sincronización con con otros polen, eh, los coeficientes de cuaja son distintos, los coeficientes de endarnamiento son distintos, y obviamente eso hace que las combinaciones con variedad portainjerto sean distintas. Cuando yo coloco una variedad de alta cuaja en un portainjerto, por ejemplo, semi-anizante que me confiere mayor fertilidad, como la serie Gisela, puedo tener problemas claramente de excesos de carga y obviamente eso va a impactar directamente al calibre. Por lo tanto, en general, todas las variedades autofértiles, que las más plantadas de Chile son Santina, Lapins, quizás Sweetheart todavía por ahí, tienen que ir en portainjertos de mayor vigor, ya que estos portainjertos de mayor vigor, al mismo tiempo como te imprimen vigor, ese vigor va de la mano con coeficientes de cuaja un poco menores y que también eso te ayudan a tener una curva de calibres más grande. En relación a variedades de bajos coeficientes de cuaja, en este caso las más plantadas Reginicordia, que generalmente tienen que ir adosadas a un portainjerto de menor vigor, que te imprima mayor fertilidad, sea un árbol, una canopia más pequeña, justamente para tener una mejor coeficiente de cuaja. Otro punto súper importante, que hace relación un poco a los puntos que les mencioné anteriormente, son los bajos porcentajes de cuajas. Esta es una especie que en relación, por ejemplo, a un manzano, donde en un manzano tenemos una brindilla, tenemos un dardo, que viene con una oferta de 4 o 5 flores, donde en una de ellas existe una flor reina y que en general cuaja el 100% de las flores, que muchas veces después tenemos que hacer intervenciones con raleos químicos o raleos manuales, o si lo comparo con un arándano, y un arándano veo en un corimbo 5 o 6 flores que terminan siendo 5 o 6 frutos. En el caso del cerezo, hablamos de coeficientes de cuaja. Y estos coeficientes de cuaja, dependiendo de la variedad, dependiendo de la combinación variedad por injerto, dependiendo de la zona morfoclimática, se mueven entre un 6 y un 40%. Cuando hablamos de un 6 a un 2 a un 15%, estamos hablando de las variedades autoestériles, como Cordia, Regina. Y cuando hablamos de coeficientes de cuaja entre un 20, incluso en buenos años hemos tenido coeficientes de cuaja de un 40%, estamos hablando de una lápiz, por ejemplo, ¿ya? Entonces, aquí tenemos que hacer ciertas intervenciones para aumentar la cuaja, lo cual en general no ocurre en otras especies. Además, es una especie que presenta una alta dominancia apical, una alta crotonía, y ahí es donde entra en juego algunos productos para justamente manejar vigor, ¿ya? Que tiene que ver con inhibidores de síntesis de giberalina, por un lado, ¿cierto? También con el uso de productos para ramificar nuestro árbol. Cuando nosotros iniciamos un proyecto pensando en un eje central, ¿cierto? O en un bivalve o en un vitrelis, donde necesitamos ramificación lateral, y generalmente nosotros lo que hacemos es hacer aplicaciones de alguna citoquinina, que azurón o 6-benciladenina, más algo de ácido giberélico, ¿cierto? Justamente para incidir eh, o pelearle un poco a esta gran dominancia apical que tiene esta planta, que siempre en general quiere ser como una palmera, ¿cierto? Y es una de las especies, de las pocas especies que nosotros tenemos que incentivar ramificación, ¿ya? Ya sea con incisiones, ya sea con pintado de yema, o ya sea solamente con aplicaciones foliares de algunas hormonas.
Eh, por lo tanto, es una planta, es una especie donde nosotros necesitamos eh, algunas estrategias para justamente ramificar, para mitigar un poco esta alta dominancia apical que tiene. Y por último, una especie muy sensible a condiciones climáticas, ¿ya? Vamos a ver un poquito más adelante a medida que vamos desarrollando la presentación, que es una especie que es muy termodependiente en momentos de floración, en cuanto a la disponibilidad del polen, a la viabilidad de las estructuras florales, a la receptividad del estigma. Por lo tanto, se ve supeditada a muchas condiciones climáticas, y además es una variedad que, por ejemplo, a medida que va avanzando la temporada, cuando ya empezamos a tener azúcar dentro de la fruta, es una variedad muy susceptible a partiduras, por ejemplo, a cracking, ¿cierto? Por excesos por lluvias o por humedades relativas altas. Eh, por lo tanto, es una especie que finalmente le tenemos que echar mano a muchas de las estrategias que vamos a ver hoy día, y que la verdad que generan un valor importante en la producción. Algunas consideraciones y antecedentes de floración en cerezo para ir entendiendo un poco lo que vamos a hablar hoy día. Presenta un periodo de polinización efectiva, y esto tiene que ver con el tiempo desde la llegada del polen al estigma y que se fecunda el óvulo. O sea, cuando nosotros hablamos de polinización, tiene que ver con el traslado del polen desde una flor a otra por un vector, que en este caso lo que más utilizamos son abejas o abejorros. En general no existe una polinización anemófila muy importante por viento en esta especie, pero sí entomófila, ¿ya? Pero después de que ocurre el traslado del polen, tiene que venir un proceso de fecundación, ¿ya? Donde en definitiva llega este polen al estigma, tiene que generarse una reacción donde comienza el crecimiento del tubo polínico, que tiene que llegar al ovario, donde hay dos óvulos, dos de estos óvulos tienen que ser fecundados para generar una cuaja total. Y eso demora o tiene un tiempo, lo cual vamos a ir viendo durante de la presentación. Por lo tanto, es súper importante entender estos conceptos y ir entendiendo también lo difícil que es la cuaja en el cerezo. Otro punto importante que debe pasar es que la germinación del grano polen y crecimiento del tubo polínico, perdón, tiene que haber una germinación del grano polen, un crecimiento del tubo polínico, y el óvulo tiene que estar viable. Es un poco lo que les mencionaba anteriormente. Debe existir disponibilidad y viabilidad de polen, ¿ya? Es decir, por ejemplo, las variedades de polinización cruzada, tiene que existir una sincronización entre ellas para que el aporte de polen de Cordia para Regina o de Esquina para Regina u otros polinizantes que utilizamos como Summit, Silvia, Schneider, Durone 3, Catalin, debe existir una sincronización para que los polen, al momento de que abra la flor o la variedad principal, exista polen viable de las otras variedades para que exista realmente una cuaja. Y eso no es tan fácil de lograrlo porque todas las variedades tienen diferentes requerimientos, tanto de acumulación de frío como también de acumulación de grados días. Y por eso muchas veces vemos que algunas variedades como Cordia, que tiene una acumulación de frío bastante alta en relación a una Regina, por ejemplo, pero al mismo tiempo tiene una acumulación de grados días menor, florece antes que Regina. O lo mismo pasa con Santina. Santina es una variedad en relación a lápiz que necesita un alto requerimiento de horas frío, pero al mismo tiempo necesita un requerimiento de grados días menor a lápiz. Por lo tanto, generalmente florece más tarde que el lápiz, pero al mismo tiempo se cosecha antes que el lápiz. Y tiene que ver mucho con las diferentes em, limitaciones que tienen estas variedades o em, acumulaciones térmicas. En general, aquí no existe con el manzano una flor reina, ¿cierto? Que generalmente es la que tiene el mayor potencial de calibre, es generalmente el ovario más grande, es la flor mejor desarrollada, pero sí podemos hablar que quizás el primer 30% de las flores que hablen en un dardo o en una base ramilla son las que tienen el mayor potencial, y generalmente son las que tienen un ovario más grande. Y eso generalmente da luces de que es una flor mejor terminada, con sus estructuras florales más maduras, y eso genera obviamente un mayor coeficiente de cuaja y al mismo tiempo un mayor potencial de calibre. Eh, También es importante entender que en general cuando hablamos de viabilidad de las estructuras florales, tanto de la femenina como la masculina, en general lo primero que pierde viabilidad es el estigma, que es
el aparato femenino de la flor, ¿ya? Y luego las anteras, que es el aparato masculino en la flor. Por eso muchas veces, cuando no tenemos una sincronización total en variedades de polinización cruzada, la variedad que viene después, en este caso Regina, en comparación a una córdia o una esquina, tiene un aporte de polen importante, aun cuando la flor esté ceneciendo, porque la antera tiende a perdurar más en el tiempo. O sea, el aporte de polen de la variedad córdia o esquina en relación a Regina se mantiene por más tiempo. Lo mencionaba anteriormente, las variedades tienen diferencias en los requerimientos de frío y calor. Y eso también es muy importante, como les digo, especialmente en las variedades de polinización cruzada. Aquí podemos sumar a Bing, podemos sumar a Rainier, que necesitamos sincronización con el polinizante. Variabilidad a la calidad de polen en base a factores climáticos. Esto es una lámina que les quiero mostrar qué tan importante tiene que ver, por ejemplo, en el porcentaje de germinación de polen, la acumulación de frío. Aquí podemos ver tres variedades importantes en la industria chilena como Lapis, Regina y Cordia. ¿Qué pasa cuando tengo acumulaciones de frío altas, como 830 horas frío? Fíjense los porcentajes de, voy a poner el puntero, fíjense los porcentajes de, o sea, el puntero láser, los porcentajes de germinación que tienen estos. O sea, cuando hablamos de de alta acumulación de frío, estamos hablando de 75, un 88% de germinación en relación a cuando tengo una acumulación de frío un poco menor, que ya bajamos a un 47, un 65% de germinación del polen. Si hablamos de cordia, por ejemplo, claramente vemos aquí una diferencia importante en el porcentaje de germinación del polen cuando comparo un polen de cordia con uno de lápiz. Pero se genera la misma tónica, con muy buena acumulación de frío, el porcentaje de germinación oscila entre un 45 y un 65%, y cuando tengo una acumulación de frío un poco menor, esos porcentajes de germinación tienden a bajar, y esto se genera en las tres variedades. Pero claramente aquí vemos la fertilidad o la germinación que tiene un polen, comparando una lápiz como una variedad autofértil, si lo comparo con Regina, y claramente Cordia es la que se ve más disminuida en cuanto a los porcentajes de germinación de polen. ¿Qué pasa cuando hablamos de porcentaje de germinación de polen en base a temperatura? Las mismas variedades, con 24 horas a 20 grados Celsius, tenemos un 48% de germinación de polen en el caso de Lapins, en el caso de Regina un 36% de germinación y en el caso de Cordia un 32%. Pero ¿qué pasa cuando eh, llevamos este polen a temperaturas más extremas, a 30 grados Celsius, pero solamente por 3 horas? Esto quizás en floración es difícil que nos pase en la zona agroclimática donde nosotros producimos, quizás pudiese pasar en la zona muy norte, ¿cierto? En Ovalle, o en los huertos que muchas veces tenemos con techo, con perimetrales o en macrotúneles, donde vemos que por 3 horas con 30 grados de temperatura, la germinación del polen en una lápiz cae de un 48 a un 13%, en una regina a un 11% y una cordia al 14%. Entonces, obviamente, la incidencia de la temperatura, de la acumulación de frío, de la humedad relativa, infieren en forma importante en el porcentaje de germinación del polen. Esta es una adaptación de Oscar Carrasco en el primer cuadro y del CEAF en el segundo. ¿Cuáles son los efectos de la temperatura sobre el periodo efectivo de polinización en cerezo? ¿Ya? Cuando hablamos del periodo efectivo de polinización, está determinada por características como la duración de la receptividad al estigma, la calidad del polen, que tiene que ver con la capacidad de germinación y velocidad del crecimiento del tubo polínico y la longevidad del óvulo. Entonces, en esta gráfica que estamos viendo aquí, a la izquierda, vemos la implicancia que tiene la temperatura en cuanto a la elongación del tubo polínico. Y vemos que a medida que tenemos más temperatura, la elongación es mayor en menos tiempo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos temperaturas un poco más bajas? Fíjense la elongación que tiene el tubo polínico en relación a cuando tengo temperaturas, por ejemplo, de 20 a 25 grados Celsius. Vemos que con 10 grados Celsius tengo una menor elongación y me demoro mucho más tiempo. En simple, muchas veces el grano de polen llega al estigma y muchas veces ese estigma o esa señal que recibe el tubo polínico para elongarse, muchas veces solamente por un ítem de temperatura no alcanza a llegar al ovario. Y ahí es donde se generan
no podríamos hablar de aborto, la verdad que jamás hubo una fecundación. El grano polen queda a medio camino y son los frutos que generalmente vemos que se caen de 6 a 8 milímetros, ¿ya? Donde muchas veces ese crecimiento que tiene su ovario eh, netamente radica en una sobresíntesis de auxina a nivel del ovario. Por lo tanto, los ovarios se hinchan, pero jamás hubo una fecundación, ¿ya? Ahora, fíjense lo complejo que es entender o cómo afectan las temperaturas, la germinación del polen, la receptividad del estigma, la velocidad de crecimiento del tubo polínico y la longevidad del óvulo. ¿Qué pasa cuando tengo temperaturas, por ejemplo, sobre 25 grados Celsius? La germinación del polen baja, ¿ya? Existe una mayor deshidratación del polen. Esto generalmente va asociado además a humedades relativas bajas. ¿Qué pasa con la receptividad del estigma? También baja. También existe una mayor deshidratación del estigma. Pero ¿qué pasa con la velocidad del crecimiento del tubo polínico? Es más alta. Como veíamos en la gráfica de acá, a medida que tengo mayor temperatura, la elongación del tubo polínico es mayor y es más rápida, ¿ya? Pero ¿qué pasa con la longevidad del óvulo? Baja. Por el contrario, si tenemos temperaturas bajas, ¿qué pasa con la germinación del polen? Es más alta. O sea, el polen es más viable por más tiempo. ¿Qué pasa con la receptividad del estigma? Es más alta. Pero ¿qué pasa con la velocidad del crecimiento del tubo polínico? Baja. ¿Y qué pasa con la longevidad del óvulo? Es más alta. Por lo tanto, por un lado, cuando tenemos temperaturas altas, lo que más se ve beneficiado es la velocidad del crecimiento del tubo polínico, pero al mismo tiempo la germinación del polen, receptividad del estigma y la longevidad del óvulo bajan. ¿Y qué pasa cuando tenemos temperaturas bajas? Lo único que se ve beneficiado son receptividad del estigma, germinación del polen, longevidad del óvulo, pero la velocidad del crecimiento del tubo polínico es menor. Por lo tanto, ahí podemos hablar de umbrales. Y ahí es donde las temperaturas ideales durante floración debiesen estar en torno a los 15 a 25 grados Celsius, lo cual, por ejemplo, la semana pasada en una zona extensa de Chile, tuvimos lluvias durante las fiestas patrias, donde nos encontró con muchas variedades en plena flor, y obviamente en algún caso se van a ver afectadas porque la lluvia, además de lavar polen, además de dejar este polen un poco más húmedo, lo cual afecta claramente el movimiento de este polen por parte de las abejas, ¿cierto? Es muy difícil que se les prenda, primero que se le pegue al cuerpo el polen y segundo que se desprenda al momento que llega a la flor. Eh, por lo tanto, dependiendo de la zona o el estado fisiológico en que nos haya encontrado estas lluvias, que incluso también mañana se está registrada una lluvia para una zona importante de la zona productiva de cereza, también se pueden ver afectadas, ¿ya? Un punto relevante en el porcentaje de cuaja entre zonas productivas es justamente la presencia o no de lluvias, las humedades relativas y las temperaturas. Por lo tanto, cuando vemos esto, nosotros nos podemos fijar ciertos potenciales de cuaja, y esos potenciales de cuaja que tienen que ver muchas veces con el número de flores o de primordios florales por yema. Aquí vemos claramente que en esta yema floral vienen 5 primordios florales, pero es súper importante también conocer el número o la cantidad de yemas florales que tiene un dardo, y ese número es el que va variando de una temporada a otra. Más que el número de primordios florales por yema, lo que varía en forma importante tiene que ver con el número de yemas florales por dardo, ¿ya? Ustedes ven que el dardo está compuesto por una yema vegetativa que está en el centro, que sería en este caso esta, y rodeada por yemas florales, las cuales en términos generales podríamos hablar de 3 a 3,5 flores por cada una de estas yemas. Por lo tanto, entendiendo eso, nosotros hoy día podríamos hablar de ciertos coeficientes de cuaja o porcentajes de cuaja que dependiendo de la variedad, hay variedades como Santina, en general oscilan entre los 15 y el 25% de la oferta floral que tenemos por dardo. La lápiz quizás es la variedad que más fácil cuaja, con un 20 o un 35% de cuaja. Cordia es una variedad que tiene coeficientes de cuaja bastante bajos, en torno al 6 y al 10%. Reginas entre el 8 y el 15% y Sweetheart entre un 20 y un 30%.
Es decir, estos promedios que yo les doy aquí de frutos por centro frutal, frutos por dardo en este caso, que llegan a cosecha, van a depender mucho, sí, de la oferta floral que tengamos en el dardo. Como bien en un momento hablamos con la Melania Puch, va a depender mucho cuando uno envía estas muestras de dardo al laboratorio para analizar el potencial de primordios que traigo. Generalmente uno tiende a enviar los dardos que tienen más yemas, 4, 5, 6 yemas. Pero si tú empiezas a mirar una rama, por diferencia, si está en la cara, en la parte ventral o en la parte dorsal de la rama, si está en la parte más central de la canopia o más afuera del árbol, claramente va a ir cambiando la oferta de yemas florales que tiene el dardo. Entonces aquí, por ejemplo, en Santina podemos hablar que, en general, dependiendo de la zona que estemos hablando, deberíamos esperar entre 2,5 a 5 frutos por centro frutal, en lápiz de 4 a 7 frutos por centro frutal, en Cordia estamos hablando de medio a 2 frutos por centro frutal, Regina entre 1,8 y 3,5, y en Sweetcard de 4 a 6 frutos por centro frutal. ¿Ya? Ahora, ¿cómo definimos el potencial de floración? Tiene que ver con el número de flores por yema, por el número de yemas por centro, por el número de centros por planta, es decir, la sumatoria entre dardos y bases de ramilla, y obviamente el número de plantas por hectárea. Para el caso del ejemplo, por ejemplo, si hablamos de una lápiz que tiene 3 flores por yema, que en promedio tiene 5 yemas por centro frutal, y que después de mi regulación de carga tengo en promedio 400 centros por planta, con un promedio de 890 plantas por hectárea, que esto es un marco de plantación de 4,5 por 2,5, tengo una oferta total de flores por hectárea de 5.340.000. ¿Ya? Ahora, esa cantidad de flores, dependiendo del coeficiente de cuaja que alcance, que va a depender de múltiples factores, desde la acumulación de reservas que tuviste en la planta de la temporada anterior, cómo fue la entrada en receso, cómo fue la acumulación de horas frío o porciones de frío durante el invierno, cómo fue la acumulación de grados día, tuve o no tuve presencia de heladas durante floración. O sea, depende de un múltiples factores, pero lo más importante y gravitante es el clima que yo tengo durante la floración. Eso me puede echar abajo todo lo bueno que traía como este año, que venimos en general con un potencial productivo bastante bueno, pero que estamos viendo que lo está pasando que durante la floración estamos teniendo climas un poquito alterados, con presencias de lluvia, con presencia de bajas temperaturas, con presencias de días muy calurosos, y eso obviamente puede generar algún impacto en tu potencial productivo. Por lo tanto, si con este ejemplo me voy dando en una lápiz entre un 20 y un 35% de cuaja, que va a depender, como les digo, de todos estos factores, yo podría esperar que puedo tener por hectárea desde 11.000 kilos a 20.000 kilos por hectárea. O sea, fíjense el rango que puedo jugar. Entonces aquí es cuando nos cuesta mucho hacer las estimaciones porque depende esta cuaja de tantos factores que la verdad que es muy difícil muchas veces dar un número. Aquí me estoy dando una curva calibre pensando en calibre 28 gramos para una lápiz con un calibre medio de 28 milímetros, que eso es más o menos asemejable a 11 gramos, ¿ya? Pero si mi curva calibre se corre a 3 jumbo y 4 jumbo, ese número puede ser 12,5 gramos. Entonces, obviamente, la ecuación cambia. O los porcentajes de cuaja, dependiendo del potencial que traiga yo climático, también los puedo modelar con las alternativas que vamos a hablar a continuación con reguladores de crecimiento. Reguladores de crecimiento en cereza. Quiero, antes de que darle la palabra a Marcelo, quiero hablar solamente de el uso de reguladores, o en este caso de cianamida hidrogenada, y de el uso de rompedores de dormancia, para después ya meternos de lleno a todo lo que tiene que ver con auxinas, el uso de citoquininas, el uso de giberalinas, de inhibidores de síntesis de etileno, inhibidores de síntesis de giberalinas, programas para color y programas para partidura, ¿ya? Eh, Esta lámina que les voy a mostrar a continuación tiene que ver con la primera clase, ¿ya? Y tiene que ver con el centro de costos, de insumos que están insertos en un programa de un huerto en plena producción, ¿ya? De el universo de productos que nosotros podemos utilizar en un huerto de cerezos en plena producción, vemos que los ítems de nutrición y bioestimulación pueden llegar a $1.300, que eso corresponde a un 24% del total de costos de insumos que uno eh,
invierte en un huerto en plena producción. Fungicidas claramente dentro de los pesticidas es el ítem más importante que tiene que ver con los tratamientos para pisones en flor o para hongos de flor que tiene que ver con Monilia, Botrytis, Alternaria, Cladosporium, Penicillium, Rhizopus, Geotrichum. Pero además, dentro de este ítem están todo lo que tiene que ver con estrategias para el control de hongos de madera, Citóspora, Calofaeria, Eutipa, Plateado y además Pseudomonas y en algunos casos incluso Phytophthora y Agaya al cuello, que va a Brachypterium tumefaciens, que todos estos puntos los vamos a ver en la clase próxima, que vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con estrategias fitosanitarias. El ítem insecticida, estamos hablando que está en torno a los $400 por hectárea, que tiene que ver con controles de escamas San José, escamas de burritos, curculionios, ¿cierto? Escamas de algunas polillas y el control de Drosophila suzuki, ¿ya? Acaricidas tiene que ver obviamente con arañita roja y bimaculada y herbicidas, ¿ya? En este caso, aquí están por valores, acá están graficados en porcentaje, y esto en un huerto que hace el desde, estamos hablando en torno a los $3.250, ¿cierto? Haciendo un programa súper completo para controlar todas las plagas y enfermedades que puede tener nuestro sistema. Ahora, si ustedes ven dentro de la gráfica, hay un ítem muy importante que no tiene cabida en todas las condiciones de huerto, que tiene que ver con los productos de especialidad, ¿ya? Y que justamente un poco estos fitorreguladores que vamos a hablar hoy día. Y esos productos de especialidad, podríamos hacer un resumen para un productor que realmente hace todo esto, que está en torno a los $2.200, $2.300 por hectárea, que incluye una aplicación de una cianamida hidrogenada, una aplicación de un rompedor de dormancia, la aplicación de alguna estrategia de alguna auxina sintética, el uso de citoquininas, ¿cierto? El uso de un inhibidor de síntesis de etileno, un programa para color, un programa para partitura. Un productor que haga todos estos puntos fácilmente puede estar en torno a los $2.000 por hectárea. Ahora, todos estos productos de especialidad no son atingentes para todas las condiciones de huerto, ¿ya? Por ejemplo, eh, este año cianamida hidrogenada, la verdad que no tenía mucha cabida en los huertos, a no ser que tú quisieras escalonar, a no ser que tú quisieras sincronizar una regina con tus polinizantes, por ejemplo, cuando tengo hileras completas, o en el caso de los productores que producen en noviembre, adelantarse en noviembre, una semana, la verdad que tiene un impacto importante en el precio, pero la verdad que para todo lo que cosechamos la semana eh, 49, 50, 51, 52, no tenía mucha cabida. Eh, Rompedores de dormancia, siempre y cuando tengamos variedades de alto requerimiento de horas frío o variedades que necesitamos sincronizar, ahí utilizamos un rompedor de dormancia. Pero quizás una lápiz no tiene mucha cabida un rompedor de dormancia, entonces ahí podemos desestimar esta aplicación. Auxinas sintéticas tiene que ver con estas eh, variedades, combinación variedad de porte injerto que nos cuesta cuajar y que muchas veces ahí tiene que, ya, pero quizás en una lápiz con una buena oferta de centros frutales por planta, la verdad que quizás podemos desestimar el uso de auxina sintética. Citoquinina, yo diría que sí o sí tienen que estar dentro de un sistema, van al nicho de división celular y división celular significa calibre, o sea, siempre la fruta más grande es la que va a tener más células y ahí yo le diría que ahí no hay que escatimar mucho. Inhibidor de síntesis de etileno va a depender de la condición que tengamos climática durante floración o en variedades de polinización cruzada si realmente tenemos una sincronización o no. Programas de color, yo les diría así como se está viendo la temporada con estas bajas temperaturas, con presencias de lluvias entre medio, claramente, y lo estamos viendo, que nuestros inicios de floración fueron más tempranas de lo normal, en promedio 7 días más temprano por esta, en algunos casos, un 50% de mayor acumulación de grados días que un año normal, pero entre medio empezaron a pasar estos fenómenos de bajas temperaturas, de presencias de lluvia, lo cual ralentizó un poco la fenología. Y eso nos está llevando y estamos viendo, además de un poco la proyección que tenemos climática para la primavera-verano, es que va a ser una primavera un poquito más fría.
que va a ser una primavera con presencia de lluvias entre medio. Y eso va a generar que la acumulación de grados días durante lo que resta de aquí a cosecha va a ser menor. ¿Qué va a generar eso? Que hayamos tenido una brotación, una floración más anticipada, pero que tus fechas de cosechas van a ser igual o más tarde que un año normal. Y eso también está en buena parte muy en línea con las fechas del año nuevo chino. Cuando tienes años nuevos chinos tardíos, hay una alta correlación con la acumulación de grados días que tienes durante la primavera. Años nuevos chinos tardíos, baja acumulación de temperatura. Años nuevos chinos tempranos, una alta acumulación térmica. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué va a generar eso? A que tengas una heterogeneidad de edades de fruta dentro del árbol bastante alta. Y ya lo estamos viendo en Santina, que empezaron a brotar en algunos casos de forma muy escalonada. También lo estamos viendo hoy día en algunas reginas, que vienen brotando en forma muy escalonada dentro del mismo árbol, ¿ya? Y eso obviamente va a generar una heterogeneidad importante de edades de fruta que van a tener una tasa de degradación de clorofila distinta, van a tener una tasa de síntesis de antocianinas muy distinta, por lo tanto yo creo que vamos a tener que echarle mano a alguna estrategia para color y probablemente estrategias para aminorar los daños por cracking, porque al parecer vamos a tener presencia de lluvias en forma importante durante la primavera, ¿ya? Ahora, estos $2.000 por hectárea se vendrían a sumar a estos $3.000 por hectárea más o menos que tiene que ver con un programa fitosanitario y que ahí podríamos estar a hablar, en el mejor de los casos, quizá un programa caro de $5.500 por hectárea, que eso más o menos dentro de un centro de costo involucra el 25% del costo total de producir un kilo de cereza. ¿Ya? ¿Cómo funcionan y qué hacen las fitohormonas en las plantas? Esto en términos muy generales y para hacerlo de la forma más didáctica posible. En general, todos los productos que nosotros aplicamos, auxinas, citoquininas, giberalinas, lo que hacen es que activan enzimas dentro de la planta para atraer, para potenciar el poder zinc, el poder sumidero de la estructura a la cual nosotros queremos favorecer, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de las auxinas, que más adelante lo vamos a desarrollar más, y Marcelo entiendo yo que también va a hablar de eso, cuando aplicamos una auxina, temprano en la temporada, lo que queremos potenciar es básicamente el poder sumidero de la flor. Es decir, que todas las reservas que nosotros pudimos generar durante la cosecha, la forma de almidón en yema, que son reservas carbonadas, o arginina en raíces, que es la forma nitrogenada que la planta guarda dentro de su despensa estas reservas, se tienen que empezar a movilizar. Y cuando yo hago aplicaciones de auxina, básicamente lo que estoy haciendo es potenciar el poder zinc de la flor. Por eso las aplicaciones de auxina sintética generalmente van en 50% flores hacia atrás, ¿ya? Ese es como el punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque después ya empieza a gatillarse el efecto del crecimiento vegetativo. Por lo tanto, yo lo que quiero hacer tempranamente es potenciar este poder sumidero de la flor. Es decir, que la mayor cantidad de reservas se movilice justamente a la flor para tener una mayor probabilidad de cuaja. Lo mismo pasa tardíamente cuando aplico ácido giberélico en inicio de pinta. Lo que estoy haciendo ahí es potenciar la movilización de fotoasimilados de carbohidratos desde la hoja al fruto, ¿ya? Por lo tanto, cuando uno entiende cómo funcionan estas hormonas, un poco esto es lo que resume todo. Es que el gran objetivo es atraer reservas fotoasimilados al órgano en cuestión. El segundo punto es que fomentan división celular, en el caso de las citoquininas, de la auxina y la giberalina. Pero la gran hormona mandante ahí, o la que se lleva quizás la chapita, claramente son las citoquininas. También tienen incidencia en la elongación celular, donde ahí claramente las más importantes son las giberalinas, y en la diferenciación celular. ¿Ya? La diferenciación celular, si lo vemos en forma más práctica con la diferenciación, por ejemplo, de las estructuras florales que ocurren en verano, ¿cierto? En los meses de enero, febrero, donde se está formando la calidad de esa flor, es muy importante, por ejemplo, hay las aplicaciones de citoquinina. La citoquinina es una hormona antisenescencia y el ser antisenescente ayuda en ese momento a que la hoja esté viable por más tiempo y eso quiere decir que aumenta la conductancia astomática y en palabras simples que aumenta la tasa de fotosíntesis. Por lo tanto, aplicar hormonas durante la temporada para diferentes focos
tiene un impacto bastante importante en división, elongación y diferenciación celular. Una cosa muy importante es que solo en el fruto las hormonas de crecimiento, auxinas, giberalinas, citoquininas, actúan en conjunto. En otras estructuras dentro de la planta, estas hormonas de desarrollo y crecimiento son antagónicas. Por ejemplo, la mayor tasa de síntesis de citoquinina se generan en los meristemas apicales de las raíces, ¿ya? Se generan ahí y después suben para generar o potenciar división celular. Al mismo tiempo, las auxinas se generan en los meristemas apicales de los crecimientos vegetativos y en este caso en el ovario de la flor. Pero luego de esto, que es la forma de generarse estas auxinas en la parte aérea, después bajan para justamente potenciar, por ejemplo, el crecimiento de raíces, ¿ya? Entonces, dependiendo de dónde estén, muchas veces actúan en forma antagónica. En el caso del fruto, es la única estructura de la planta donde ella se genera una sinergia entre ellas. ¿Cuáles son los puntos claves para que se exprese su potencial? Primero y súper importante, como máxima, es que debe existir una buena oferta de reservas o fotoasimilados en las plantas. Como yo les mencionaba anteriormente, lo que hacen estas hormonas es atraer fotoasimilados o reserva al órgano en cuestión. Por lo tanto, si no tenemos una tasa alta de fotosíntesis, si no tenemos una oferta alta de fuentes carbonadas, de carbohidratos, de fotoasimilados, como ustedes le quieran llamar, durante el proceso de pre-cosecha, la verdad que el impacto o el potencial que pudiese tener esa aplicación hormonal no va a ser tal. Es muy importante y lo más importante, diría yo, es justamente contar con estos fuentes carbonadas durante el proceso de crecimiento del fruto y de reservas, obviamente, para lo que tiene que ver con brotación y floración. Muy importante este punto. Todos estos productos actúan en forma de contacto, ¿ya? Por lo tanto, la cobertura, cómo cubro la estructura, en este caso florales, cuando estoy hablando en esta época, son sumamente importantes. Se debe contar con un secado lento, ¿ya? Con un pH ácido en general, estamos hablando de pH 5 a 5,5, y en lo posible hacer aplicaciones sin mezclas de pesticidas ni algún mineral, ¿ya? O sea, hacer aplicaciones solas de estos productos de especialidad, auxina sintética, citoquinina, giberalina, ¿ya? Inhibidores de síntesis de etileno, inhibidores de síntesis de giberalina. Esta máxima corre para todos los reguladores de crecimiento. Buena cobertura, secado lento, pH ácido. Y no mezclar en lo posible con pesticidas ni minerales. Y el tercer punto, aplicar en momentos adecuados según objetivo. Muchas veces pasa que uno llega a un campo y por X motivo la usina ya llegó en calle de pétalo. Prefiero que se lo guarden. Como ustedes vieron, son productos bastante importantes en cuanto a costos. Por lo tanto, si no llega hasta el momento adecuado, yo el otro día les hablaba, y ustedes lo van a ver a continuación, que las etapas de floración en un árbol, cuando tenga una buena acumulación de frío en una temporada, pueden llegar a ser desde que abre la primera a la última flor, entre 10 y 12 días. Ahí pasa todo. O sea, desde botón blanco hasta que abre la última flor, pueden pasar 10 días. Entonces, muchas veces el 30% flor puede ser el día martes de la semana, y si el producto llega el jueves, ya se me pasó. Si eso está asociado más encima a días de alta temperatura, ustedes pueden pasar de herramienta expuesto en 2 días a plena flor. Por lo tanto, los momentos de aplicación son sumamente importantes, que a medida que vaya avanzando la clase, vamos a ir viendo los posicionamientos. Y esto, como les digo, todo va a depender, que lo hablamos en la clase anterior, de potenciar fotosíntesis. O sea, lo que hacen todas estas hormonas es modelar todo lo que nosotros podamos estar generando en nuestro proceso de fotosíntesis, que para eso tenemos varias alternativas, ¿cierto? Que podemos utilizar para justamente optimizar, potenciar nuestra fotosíntesis. Algunas moléculas como glicine-betaína, forcisteína, extractos de alga, ya sean Ascophyllum, Sargassum, Durbilea, Eclonia, bloqueadores solares, ¿cierto? Que nos ayuden a capear un poco los daños por radiación, brasinosteroides, elicitores, que son sustancias que finalmente aumentan la inmunidad de la planta para aminorar los estrés, ya sean bióticos o abióticos. Tenemos un montón de productos que podemos echar mano para potenciar justamente la fotosíntesis. Con este clima que estamos viendo hoy día, lo más probable
es que empezamos a tener algunas deficiencias en nuestra capacidad fotosintética debido a que la planta no va a tener la necesidad de transpirar porque se nos va a enfriar el frío, porque la humedad relativa va a subir y muy probablemente tengamos estos típicos problemas de fiebre de primavera, donde empieza a haber dentro de la planta un desequilibrio mineral, donde empieza a haber una dilución de estos nutrientes, donde la planta no es capaz de absorber nutrientes desde el suelo y por lo tanto es sumamente importante desde ya empezar a minorar estos daños, que la planta no entre nunca en algún estrés abiótico por estas condiciones, por lo tanto tenemos herramientas que lo que hacen es potenciar básicamente la fotosíntesis, algunos homorreguladores como glicembetaína o forcisteína, eh, los minerales que más generalmente se ven afectados cuando tenemos estas fiebres de primavera son los microelementos, porque son muy poco móviles en la planta. Por lo tanto, el llamado es hagan aplicaciones de algunos productos multiminerales como el Fetrilon Combi, el metalosate multimineral, que ayuden a capear justamente las deficiencias de fierro, de manganeso, de zinc. Además, aplicar fósforo tempranamente, el fósforo es energía, si podemos aplicarlo en forma foliar, ideal. El llamado es, no esperemos que las plantas estén amarillas o que tengamos una baja tasa de fotosíntesis para poder intervenir nuestros huertos y potenciar fotosíntesis. Yo me gustaría llegar hasta aquí para después tocar todo el tema de los distintos estrategias que tenemos de regular de crecimiento en cerezas, así que ahora le doy el paso a Marcelo para que nos dé la charla por intermedio de Sumitomo. Sí, súper, Cristian, muchas gracias. Te invito a, si puedes, mientras responder unas preguntas que dejaron en el chat. Ok, voy a dejar de compartir. Muchas gracias. Bienvenido, Marcelo. Hola, buenas tardes. Gusto saludarlo. ¿Cómo estáis, Marcelo? Gusto de compartir contigo nuevamente, Cristian. Eh, Igualmente, pues igualmente y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. lo mismo. Gratamente escuché tu exposición. Va a haber mucho en línea con lo que tú conversaste en lo que vamos a comentar ahora. Ok, pues bueno, Esto es una recopilación de lo que hicimos en el Retain Tour, digamos. Obviamente que es una visión más atomizada de lo que queremos mostrar, por lo tanto se eligieron algunas láminas. Con tu comentario, el Stone Gross, incorporé tres láminas también para poder conceptuar el tema, Cristian. Y obviamente vamos a partir por lo siguiente, que es el orden de la presentación. Vamos a ver el portafolio de Cerezo de Sumitomo Chemical en forma bastante rápida. Vamos a ver lo que es la molécula regulador de crecimiento Retain, una decisión que da fruto y algún comentario con respecto a Stone Gross que tiene que ver con lo que es la retención y la firmeza. Este es puntero, puntero. Ya. Entonces, eh, siguiente. Vamos a empezar por el portafolio, ¿cierto? El portafolio de Sumitomo Chemical tiene diferentes familias, ¿cierto? Los herbicidas, fungicidas, insecticidas y especiales, y la nutrición representada por la línea Brand. Y en este caso, nuestra línea central o el ADN de la compañía básicamente son los reguladores de crecimiento o PIR. En ese sentido, dentro de las moléculas que nosotros estamos manejando, dentro de los productos comerciales, encontramos el ácido gibrélico como Progiv, con dos marcas comerciales como Progiv y Activol, ¿cierto? Una representación de Bayer, Progiv con varios tipos de presentación o formatos. En el caso de la bromalina, todos ustedes conocen que básicamente es un ensamblaje de dos productos nuestros también, que es la 6-benciladenina con el GA4, GA7, en este caso Silex más lo que es Provide, y se usa obviamente para la formación o ramificación de huertos. Y las moléculas centrales hoy día serían Retain como inhibidor del etileno, que vamos a ver en profundidad. Stone Gross como auxina de síntesis, participante de la retención. Y una molécula que está en proceso de registro, que es el ACC, cuyo producto comercial es el Axid. Está en proceso de registro, ¿cierto? Es una noticia en desarrollo y esperamos en una próxima oportunidad comentarles sobre esto.
¿Qué cosas hay que saber cuando salgamos de esta charla? Básicamente, ¿por qué usar Retain, cierto? ¿Cómo y en qué procesos participa Retain para que no se produzcan confusiones? ¿Y qué es Retain? En ese sentido, estas son las tres preguntas que tienen que contestarse al salir de esta charla. El primer escenario, porque usa Retain, básicamente tiene que ver con la acumulación de horas fríos, ¿cierto? Cristian lo comentó en forma muy detallada. La acumulación de horas frío obviamente tiene que ver con la cantidad, que hubo una muy buena cantidad, y también tiene que ver con la calidad, es cómo se presenta ese frío, ¿cierto? En ese sentido, ustedes pueden visualizar que en ciertas zonas, hasta más o menos la séptima región y metropolitana y sexta, hubo de alguna forma un establecimiento de la dormancia un poco, de alguna forma, defectuoso con respecto a lo del año pasado, que está en línea azul, ¿cierto? Y la historia, de alguna forma, en el triángulo que está compacto. Y el año recién pasado, el que estamos viviendo, digamos, en la línea roja, y obviamente hubo de alguna forma una falta de calidad en el establecimiento de la dormancia entre básicamente el 15 de mayo y el 15 de junio. ¿Ya? Esto de alguna forma de Talca al sur no hubo problemas, ¿cierto? Hubo una muy buena acumulación de frío, pero quería hacer el foco con respecto a la cantidad y también a la calidad de frío. RM y Sexta podrían tener este tipo de problemas que estamos visualizando, y obviamente el frío es un prerequisito para el desenlace en la primavera, que es el que estamos viviendo hoy día y que no ha sido un buen desenlace, digamos. El prerequisito en general se cumplió, pero el desenlace en la primavera se está comportando bastante errático. Otro escenario que tiene que ver con el uso de retain en la fertilidad de yemas. Cristian lo habló claramente, que el número de primordios por yema no tiene una gran variación. Sin embargo, el número de yemas por dardo sí tiene una variación. Recordemos que hace algunas temporadas vivimos estas dardos espina que se llamaban, ¿cierto? De alguna forma, la fertilidad de yema persigue una dinámica anual, y en base a ella nosotros realizamos lo que es la poda, los conteos, ¿cierto? Y en algún caso nos podemos dar cuenta de la pérdida de centros frutales. También un escenario para el uso de retain es básicamente cuando existen también dardos envejecidos. Por lo tanto, es una noticia que todos los años tenemos que ir evaluando para nuestra estrategia productiva. En el caso de otro escenario del uso, básicamente tiene que ver con el vuelo de las abejas. Radiación, temperatura, viento y días nublados pueden perjudicar a la abeja en algunos de sus valores, ¿cierto? Esto es como un concepto general. Y también obviamente está ligado a la condición ambiental con la presencia de heladas, llueve mañana, lluvia anunciada, ya vivimos heladas, ¿cierto? Viento, lluvias, hay una inestabilidad climática que no nos ayuda al desenlace primaveral. Y obviamente este año se sumó muy potente lo que es la estructura de costos, que básicamente el escenario que vivimos con respecto a los precios nos obligó a reconstruirnos, ¿cierto? A hacer reingeniería, y dentro de la estructura de costos debemos tener una sensibilidad en lo que son los kilos hectárea, los dólares por kilogramo, ¿cierto? Producido, y obviamente los dólares por kilogramo ingresado con respecto a lo que significa la calidad. Otro escenario potente, y también lo comentaba Cristian, tiene que ver con portinjertos y variedades. Básicamente todos los portinjertos o todas las variedades que están sobre col, portinjertos más vigorizantes, por decirlo así, y algunas variedades como Cordia Regina, emblemáticas, ¿cierto? Por su uso, y con mucho uso en las últimas temporadas con Santina, que a pesar de ser autofértil, se ha mostrado bastante errática, y hemos ayudado a subir o a mejorar el número de frutos que son cosechados o satisfacen la cosecha. Y también, obviamente, ¿por qué no? Situaciones de improductividad. Una lápiz improductiva perfectamente puede tener el mérito de usar Retain para mejorar su número de frutos. Esto está ligado a las variedades autofértiles y autoestériles. No tiene ninguna posición, dado que el objetivo de este producto va básicamente a aumentar la viabilidad de la flor.
¿Cómo y en qué procesos participa Retain? Básicamente participa en la polinización, ese es el proceso, ¿cierto? Christian definió también que el polen debía estar disponible, debía estar compatible, debía ser viable, debería tener adherencia, e incluso en algunas ocasiones compramos polen externo y para maximizar esa aplicación obviamente necesitamos que el aceptor de ese polen, que la flor también esté viable. El agente polinizador, días nublados, bajas temperaturas, lluvia y vientos van a afectar el vuelo de las abejas, ¿cierto? Es un factor importante de la polinización. El vuelo de la abeja tiene una interacción entre la temperatura y la radiación, por lo tanto, en ese sentido se puede medir cuándo o se puede tener cuantitativamente o comparativamente el vuelo de las abejas. La condición ambiental lo estamos viviendo errática, con presencia de helada, bajas temperaturas, lluvias, ¿cierto? Y también estamos entrando a estados muy susceptibles con respecto a los posibles daños. ¿Dónde participa Retain? Básicamente participa en la polinización y dónde específicamente en la viabilidad de la flor, ¿cierto? En la vida de la flor, tenemos ciertos escenarios donde obviamente el producto debe ser aplicado. Tenemos toda una interacción con el etileno, ¿cierto? Y todo esto está asociado a lo que es la senescencia. La fecundación, ¿cierto? También participa de forma más indirecta, básicamente promoviendo que la longevidad del óvulo se mantenga por más tiempo. Christian explicó muy claramente que las necesidades de uno no son las necesidades del otro, por lo tanto tiene que haber una muy buena interacción para que se produzca el proceso de la fecundación o la fertilización de estos óvulos. Y obviamente todo esto, viabilidad de flor, que tiene que ver con la cuaja, ¿cierto? Y la fecundación, tienen que ver con el resultado final, que es la cuaja y la retención. La cuaja es el número de frutos, obviamente, que percibimos después de la floración. Sin embargo, la retención son aquellos frutos que, determinada la cuaja, terminan su proceso hasta una cosecha que nos satisfaga. En ese sentido, la dinámica aquí entra en carbohidratos, abscisión de fruto y también condiciones climáticas que nos pueden afectar, por ejemplo, la presencia de heladas. Ahora, ¿qué es Retain? ¿Por qué nos puede servir Retain en esta sintonía? Básicamente nos puede servir porque Retain lo que hace es aumentar el periodo efectivo de polinización. El Retain es un regulador de crecimiento, no es una fitohormona, dado que es un antagonista a la hormona vegetal que es el etileno. En este caso es un inhibidor del etileno, por lo tanto es un regulador de crecimiento. Inhibe el etileno y la senescencia, aumenta la cuaja y la retención y es un seguro ante condiciones climáticas como las que estamos viviendo hoy en día. La viabilidad de la flor es importante porque el segundo día de la viabilidad de la flor se produce la mayor cuaja, que es alrededor del 68%. La flor tiene alrededor de 6 días de vida, pero más o menos son 4 los días viables donde puede generar que ese ovario se transforme en fruto. Sin embargo, tenemos que maximizar esta vida y aprovechar que ese ovario pueda transformarse en fruto. Atacamos la senescencia, ¿cierto? Y a medida que ocurre la antesis, la flor empieza a morir y empieza su senescencia. Por decirlo así, empieza la antesis y la flor tiene sus días contados. En el caso de la viabilidad del estigma, que es el primer aceptor del polen, teniendo todos los otros factores de alguna forma controlados, en este caso el ABG, que es el aminotoxi-vinilglicina como ingrediente activo de lo que es Retain, mantiene el estigma receptivo por más tiempo, aumentando el periodo efectivo de polinización. En ese caso, nuestra recomendación está en floración, ¿cierto? Al 30% de la floración, ya lo vamos a ver en detalle, y de alguna forma aquí hay un juego de roles entre promotores del crecimiento y inhibidores del crecimiento, como es el etileno. Aquí vamos a hablar apelar a lo que es división celular y al control de la zona de abscisión. En ese caso, el periodo de residualidad del producto, cuando se aplica en este periodo,
obviamente tiene alrededor de 7 días, ¿cierto?, en investigaciones en Ohio State y en caso de definiciones locales, en Chile en tejidos de nogal, se ha logrado alrededor de 11 días. En ese caso, el periodo efectivo o el periodo de floración o el periodo de polinización, el producto tiende a cubrir residualmente este periodo. Ahora, la eficacia ha sido muy probada, obviamente, en diferentes centros de investigación, por nombrar algunos, la Universidad de Concepción, Universidad de Chile, centros de investigación como Avium, el CER, ¿cierto? Crop Solution y básicamente en Washington State y Ohio State University. Aquí nos vamos a ir más rápido, como la presentación del producto. Es básicamente un producto natural de la fermentación. Tiene un amplio uso en investigación científica. Tiene una efectividad demostrada y es muy versátil. Y básicamente es alrededor del año 1997. Es un producto polvo soluble, el 15%, ¿cierto? Que coloquialmente los 830 gramos que tiene el envase le llamamos una bolsa, ¿ya? El momento de aplicación ya lo indicamos, que es el 30% de la floración, y la dosificación es una bolsa que corresponde a estas barras, donde en dos variedades como Regina y Teton pueden ver el diferencial de cuaja con respecto al control. Sin embargo, bolsas y medias o medias bolsas también tienen un efecto de mitigación en la cuaja. Por lo tanto, hay algunos escenarios que perfectamente, mejorando nuestro costo hectárea, podríamos perfectamente aplicar este tipo de consideración para algún tipo de escenario. Así como también existen escenarios o recomendadores que también tienden a recomendar más de una bolsa. El mojamiento recomendado son 1000 litros por hectárea, sin embargo, podemos ir a 83 gramos por 100 litros de agua por cada 100 litros de agua que nosotros apliquemos. Eso quiere decir que si mojamos 800 litros, multiplicamos los 83 gramos por 100 litros por 8 veces. En ese sentido, requiere un secado lento, Cristian lo mencionó, ¿cierto? Y obviamente no hay ningún problema es amigable con las abejas. Para transformar un ovario, ¿cierto?, en crecimiento a un fruto que satisfaga nuestra cosecha, ¿cierto? En ese sentido, obviamente tenemos que mejorar nuestra cuaja. El día 12 es el día de mejor cuaja, ¿cierto? Desde el día 5 y día 6 básicamente la flor no tiene ningún efecto y la flor prácticamente está muerta. Por lo tanto, nosotros lo que queremos es que el día 3 y día 4 se parezca al día 2 en el perfil de este aumento de la cuaja. Nuevamente ustedes pueden ver un estigma de alguna forma conservado o bien conceptuado, ¿cierto? Y un estigma totalmente degradado que básicamente no tiene ningún perfil para poder ser el primer receptor del polen. Aquí ustedes pueden ver también que cuando nosotros hacemos un control en la línea naranja, ¿cierto? Lo que logramos es que un efecto de una flor con una excelente cuaja podríamos lograrlo al día 3. En el caso de nosotros ocupar la técnica, lo que hacemos es que también lo podemos tener entre el día 3, entre el día 4 y día 5, retrasando este periodo. Si lo hacemos análogo, ¿cierto? En la parte baja podríamos indicar que en este caso sería la parte del control en línea naranja y en este caso la receptividad al estigma con un estigma bien conformado que puede dar alrededor de 1 o 2 días más de periodo efectivo de polinización para obviamente cada una de las flores. En este caso, el concepto es las primeras cohortes de floración, ¿cierto? Puedo elegir las flores que cuajen, los hermanos mayores, los que van a pasar más tiempo entre su permanencia desde que aparecen hasta la cosecha. Recordemos que en la flora hay un ovario escondido y lo que nosotros hacemos es hacer un juego entre inhibidores y promotores que están creciendo en ese ovario. En ese caso, nosotros también, aparte de
hacer una mayor vida de la flor, también contrastamos o apagamos inhibidores en función de los promotores, que en este caso el inhibidor es netamente el etileno. Aquí apelamos a lo que es división celular de ovario fruto y apelamos a lo que es el control de la zona de abscisión, por lo tanto están quedando más frutos en la planta. Esto es retain, básicamente es una inhibición enzimática del proceso, ¿cierto? De SAM a ACC es un proceso que enzimáticamente se inhibe y obviamente lo que hace es inhibir la síntesis de etileno. Existen otros productos que inhiben la respuesta del tejido del etileno, sin embargo, en este caso es la síntesis la cual se inhibe. El etileno es retroalimentación positiva, por lo tanto el etileno genera más etileno, por lo tanto el sistema se hace aún más potente en función de la senescencia. Sin embargo, también esa retroalimentación positiva tampoco es perpetua porque la planta también tiene procesos de control homeostático donde obviamente llega a su otro estatus. Esto es lo que comentábamos, ¿cierto? Esto está hecho en Washington State y lo que indica es que básicamente el día 2 es el día de la mayor cuaja, ¿cierto? Después de la apertura floral. Sin embargo, lo que nosotros hacemos es básicamente extender el periodo efectivo de polinización, mejorando la receptividad del estigma en este caso y mejorando o que el día 3 y el día 4 se parezcan bastante al día 2. En ese caso también lo comprobamos en Chile, ¿cierto? Donde nosotros en variedad Regina lo que se hizo fue controlar el polen, un polen con todo controlado, conocido, germinado, ¿cierto? Y mejoramos la polinización haciéndola manual y colocando todos los ajustando las edades de las flores. Por lo tanto, lo que logramos 25 días después de plena flor es básicamente un potencial de cuajado amplio entre el día 2 y el día 4, ¿cierto? También es amplio para el testigo, ¿cierto? Y después hay todo un desenlace hasta 50 días de plena flor, lo que podríamos llamar la cosecha, ¿cierto? Donde de un porcentaje de alta cuaja hay muchos desenlaces en el camino, como el metabolismo de los carbohidratos, ¿cierto? Abscisión de fruto, que tiene que ver con la relación hoja-fruto o tiene que ver también con la magnitud de la demanda. O sea, cuánto la planta puede soportar un número determinado de frutos. También hay regulaciones de carga, ¿cierto? Pasma lo vivimos. También hay fenómenos climáticos como helada que pueden disminuir nuestro potencial productivo. Sin embargo, nosotros lo que logramos es que nuevamente entre el día 2 y el día 4 se produce la mayor cuaja, tal como lo hacían en Estados Unidos, se comprobó. Y que también con la tecnología del uso de retain, obviamente la retención de frutos es mayor entre el día 2 y el día 4. Por lo tanto, estamos logrando lo que de alguna forma también se investigó en Estados Unidos en una situación local, trabajo hecho por Karen Sagredo. En el caso de los escenarios, ¿cierto? Obviamente los portainjertos más frutales de la serie Gisela, como indica Cristian, o más fértiles, en ese caso son escenarios donde de alguna forma no amerita, porque el número de frutos no sería un problema, salvo que lo sea. Y en este caso de los portainjertos ya más vigorosos, obviamente el tema se vive y se tiene que regular. Estas son investigaciones, ¿cierto? Diferentes tipos de años, centros de investigación, lugares, variedades por injerto, tenemos los mojamientos, tenemos las concentraciones de uso, una bolsa. En este caso se usaron 800 litros de mojamiento, ¿cierto? En una experiencia que hizo Cristian después de la secuela del mal frío del 23. Entonces, lo que hizo fue separar, como brotaba tan desuniforme, hizo separación de aplicaciones, ¿cierto? Y dividió la aplicación en diferentes estados fenológicos y logrando un perfil o potencial extra del rendimiento bastante potente. Esto es lo último que hicimos el año pasado. Antes le poníamos precio a esto, le poníamos un valor de incremento en dólares por cada dólar invertido. Sin embargo, en este caso,
la figura del comparativo ha cambiado, por lo tanto ponemos el porcentaje extra de rendimiento. Mostrar este ejemplo, ¿cierto? Esto se hizo con Avion este año y en este caso lo que queremos indicar es que tenemos dos tipos de clientes y que retail lo que hace es en el cliente uno genera un 22% de extra de rendimiento y en el cliente 2 un 13%, mucho más mesurado, ¿cierto? Sin embargo, el cliente que obtiene el mayor rendimiento obviamente también tiene una distribución de calibre también un poco peor, por decirlo así. Y en el caso del cliente más ajustado en su crecimiento, tiene una buena distribución de calibre. Por lo tanto, hoy día también se hace un prerequisito indispensable, los buenos conteos, las podas más robustas, ¿cierto? Las podas de alguna forma con una reingeniería diferente a lo que veníamos haciendo, en el sentido de que tratemos de buscar clientes mucho más ajustados como el cliente de alguna forma 2, que en este caso le satisface el aumento de kilos en una proporción menor, ¿cierto? Pero con una distribución de calibre también más potente. Sin embargo, también si lo debemos punto cuantitativo, obviamente el cliente también generó un buen impacto de kilos, que obviamente en la ecuación productiva de los ingresos tendrá que ver si de alguna forma es un mejor negocio o no. Pero necesitamos un prerequisito hoy día de alguna forma, mejores podas o mejores controles con respecto a eso. Esto lo conversó Cristian, ¿cierto? Y tiene que ver con todo lo que es la sistemática, la ecuación productiva, ¿cierto? Con diferentes, obviamente, estimaciones, diferentes números de plantas, centros frutales, diferentes pesos del fruto, ¿cierto? Esto es una ecuación que de alguna forma es conocida o que nosotros podemos mantener el control de esta etapa o medianamente podemos mantenerlo. Sin embargo, en la otra etapa, como indicaba Cristian, estamos siempre supeditados a lo que haga la primavera. Y es bastante errática, según lo comentó él, y yo también lo demuestro con la información de Oscar. Por lo tanto, en este caso es donde nosotros tenemos que hacer el esfuerzo por tratar de controlar este factor. ¿Y cuál es nuestra oferta de valor? Básicamente aumentar la cuaja y el número de frutos, siendo un seguro y aumentando el periodo efectivo de polinización con respecto al uso de retain. Y con respecto a Stone Gross, básicamente lo que apelamos es la retención de fruto, tamaño y peso en algunos de los casos, ¿cierto? Y también un apego a lo que es la firmeza. El año pasado habían frutos o tipos de frutos que tenían un muy buen calibre, ¿cierto? Que de alguna forma era un factor, sin embargo, era fruta que tenía falta de firmeza también. Por lo tanto, nosotros podríamos llegar, y lo comentó Cristian, que si tenemos desde un 10% de cuaja a un 15% de cuaja, también nuestros kilos obviamente cosechados van a variar y también nuestro costo unitario también va a variar. Por lo tanto, ¿cómo defendemos nuestro costo unitario de kilos? Controlando el factor cuaja y controlando los kilos cosechados. Si nosotros cosechamos 10.000 kilos, obviamente es muy diferente porque estamos produciendo a un 1,52 ligado a este costo hectárea de costos directos. En el caso de producir 15.000 kilos, estamos casi llegando a $1. Por lo tanto, la estructura de costos se defiende con fruta y en este caso es una herramienta para poder defendernos. Análogo a esto, no quería ser dramático, pero de alguna forma no podemos jugar a la ruleta rusa nosotros. Tenemos que tratar de controlar este factor o de alguna forma mitigarlo, haciendo que la vida de la flor sea más longeva y que exista la probabilidad de que esa flor se transforme en un fruto cosechable y nos satisfaga los ingresos. Voy a hablar tres láminas de Stone Gross y termino la presentación. En ese caso, Stone Gross es una usina de síntesis, es el diclorprop-P, está ligada a los otros fitohormonas, ¿cierto? Hay siempre una sintonía entre ellas de ayuda o de alguna forma antagonismo, pero dentro de esto lo más importante es que aumenta el diámetro del pedúnculo de los frutos, tiene un efecto directo sobre el desarrollo de floema y xilema, por lo tanto estamos construyendo lo que es la autopista para que los diferentes solutos
se transporten por esta autopista. Hay una relación directa entre la usina y el movimiento del calcio, que nuevamente este año se recalcó en un estudio de Tomás Fichet con un alumno de tesis doctoral o de máster, no lo recuerdo. Acumulación de carbohidratos en el fruto, removilización de compuestos nitrogenados. No todas las usinas de síntesis son iguales, la potencia de la efectividad es variable. Hay usinas de síntesis que se manejan o funcionan a 50 ppm o 75 ppm como la que ustedes ven acá, como Stone Gross. Hay otras usinas de síntesis que funcionan a 200 ppm y algunas otras que pueden funcionar a 400 ppm. Por lo tanto, el poder de la usina de síntesis se puede ver por las ppm que se está usando. Algunas tienen mayor efecto o menor efecto sumidero, mayor efecto de raleo o mayor efecto de epinastia, que es una deformación de brote producida por la usina. No todas generan el mismo beneficio y obviamente la formulación, concentración son muy importantes. Los costos hectárea-beneficio son importantes que tienen que medir ustedes y obviamente los LMR de mercado de destino que los consideren o de alguna forma este producto o algunos otros que lleguen no detectables. Esto es lo que hace el Stone Gross como usina de síntesis. Básicamente hay una estructura que en este caso es el botón floral, que desde ramillete expuesto hasta botón floral obviamente tiene un beneficio. En el caso del punta verde obviamente no entra el producto, tiene un problema de mucha bráctea. Por lo tanto, estos dos estados coexisten para la entrada del producto y la planta trabaja en función de este foco por alrededor de 15 días, logrando una mayor apertura con respecto al testigo. ¿Cuándo lo hace? Obviamente cuando la fotosíntesis no ha comenzado porque no hay azúcares, ¿cierto? No hay hojas que fotosinteticen. Todo esto viene de las reservas y tampoco hay crecimiento radicular que pueda sintetizar algún tipo de hormona que nos podría ayudar. Por lo tanto, en este caso, esta estrategia es oportuna con respecto a lo que la planta quiere desarrollar. Otra de las cosas que hemos visto y que se ha documentado y que hemos visto los últimos años también, básicamente tiene que ver con que en algún caso se ha aumentado la firmeza, ¿cierto? Se ha aumentado porque también se ha generado un mayor calcio ligado, también hay una sintonía de mayor boro, algo de nitrógeno también en términos más sutil. Se transporta al fruto, ¿cierto? Y esto obviamente genera un mayor calcio, boro y una mayor firmeza en el fruto. Esto también lo documentó Agustí en algunas especies y en este caso también Fichet con el alumno que acá sale, ¿cierto? Quintanilla. En ese caso lo que logran es que el calcio arrastra en forma potente los primeros estados y puede haber una mejor conformación de un fruto y más firme. Eso es todo lo que les quería comentar. Muchas gracias por su atención y obviamente gracias Cristian por participar en tu presentación de reguladores y muchas gracias también a Mundo Agro por su invitación. Cuando hablamos de requisitos para el uso de rompedores de Dormance, que ya vamos a entrar al área chica con el uso de estos reguladores, em, para utilizar cianamida hidrogenada primero se tienen que cumplir ciertas máximas, ¿ya? Y una de las grandes cosas que hay que considerar siempre es que las aplicaciones de cianamida hidrogenada, que finalmente en simple yo intoxico a la planta con esta molécula, la planta en base a poder desintoxicarse, tiene que ver todo con una ruta de las catalasas, de los peróxidos de hidrógeno dentro de la planta, pero para hacerlo en síntesis y simple, yo estoy empujando a la planta a que brote, ¿ya? Y eso genera un estrés en la planta. Por lo tanto, cuando yo hago una aplicación de cianamida hidrogenada en un huerto estresado, un huerto débil, puedo exacerbar ese déficit de vigor o ese estrés que tiene la planta. Por lo tanto, la primera máxima es aplicarlo en huertos sanos y sin estrés. Segundo, que hay una acumulación de frío al menos de un 75% de la necesidad varietal, súper importante, ya es decir,
que la planta ya se encuentre en la fase de ecodormancia. Segundo y tercero, muy importante, es que las aplicaciones post aplicación de cianamida hidrogenada exista días con algo de temperatura, ¿ya? Ustedes saben que cuando yo aplico cianamida hidrogenada, la susceptibilidad a algún helado, por ejemplo, se genera a los 2 o 3 días post aplicación. Es muy importante, como en ese momento no hay tejido eh, activo, sino que la planta está en completo estado de dormancia, o sea, estamos haciendo aplicación nosotros entre el 20 de julio y el 10 de agosto, dependiendo del objetivo que queramos lograr, ya sea homogenizar o adelantar y de la zona productiva. Las dosis son por concentración y no por hectárea. Esto es muy, muy, muy importante. Las dosis en general de cianamida hidrogenada, si queremos homogenizar, está entre el 1 y el 1,5%. Eso quiere decir 1 a 1,5 litros por cada 100 litros de agua. Y para adelantar entre el 2 y el 3%, dependiendo de la variedad general, casi todas las variedades responden muy bien a cianamida hidrogenada, a excepción de Sal Royal Down, que es una variedad bastante susceptible al daño por cianamida. Esto es muy importante. Nosotros tenemos que priorizar un mojamiento que no genere escurrimiento, debido, como les mencioné anteriormente, que cianamida hidrogenada es muy abrasiva para la yema. Lo que hace básicamente la yema es que al aplicar cianamida hidrogenada se separan un poquito las brácteas y eso hace que la planta también al mismo tiempo empiece a acumular 2 días antes. Por lo tanto, si yo tengo un sobreescurrimiento, especialmente en la parte ventral de la rama, en la parte de abajo de la rama, o en las ramas más bajas, debido a que generalmente tengo siempre una sobreconcentración de esta nube que yo aplico en la parte baja de la planta, se pueden ver problemas de toxicidad en forma muy, muy habitual, ¿ya? Contar con un control de edad debidamente, eh, que tiene que estar listo al momento de hacer la aplicación de cianamida hidrogenada, porque la susceptibilidad es inmediata, y distanciar de aplicaciones de aceites y polisulfuro ácido al menos en 15 días, ¿ya? También se puede aplicar con algún coadyuvante como Brick o Silhouette para mejorar, como les digo, la distribución dentro de la planta. En ese momento acuérdense que es solamente madera y que no tenga un escurrimiento. En definitiva, estos productos son tensioactivos, rompe la tensión superficial de la gota, cosa que la gota no corra, sino que se adhiera al tejido. ¿Cuáles han sido las respuestas que a mí me ha tocado evaluar ya cianamida hidrogenada y romperos de hormacia por lo menos 6 o 7 productos en diferentes condiciones, en diferentes temporadas? Y aquí les voy a hacer un resumen un poco de lo que hemos logrado ver, ¿ya? Opción uno, cuando aplico cianamida hidrogenada para adelantar la floración y cosecha, pero esto no asegura una homogenización en la fenología. Depende del momento de aplicación. Hemos logrado adelantar entre 5 a 7 días la floración, ¿ya? ¿Qué pasa cuando hago un tándem? ¿Qué quiere decir un tándem? Hago cianamida hidrogenada y a los 5 o 7 días posteriores hago un rompedor de dormancia. ¿Ya? Vamos a hablar de nombres comerciales, pues quizás se le hacen más familiares: Erger, Syncron, Siberio, Prostar, Lightup. ¿Ya? Esto genera un adelanto en la floración y cosecha y además aporta la homogenización. ¿Ya? ¿Qué hemos logrado generar con esto? Potenciar esta adelantación hidrogenada en 3 a 4 días más. Es decir, hemos logrado adelantar la floración 10 a 12 días con respecto a un testigo sin aplicación, ¿ya? Esto se ve en forma más potente o menos potente dependiendo también de la acumulación de frío que haya tenido esa temporada, ¿ya? La tercera opción es cuando solamente aplicamos un rompedor de dormancia. Y aquí básicamente el rompedor de dormancia adelanta muy poco, homogeniza, sincroniza la floración del huerto, básicamente sincroniza la floración del árbol, ¿ya? Que después vamos a hablar un poco de la diferencia cuando de repente algunas personas eh, creen que al aplicar un rompedor de dormancia, un homogenizador, se van a homogenizar las variedades principales con los polinizantes. Y lo que yo hago en un rompedor de hormonas es homogenizar la brotación del árbol, ¿ya? Y ahí es donde yo puedo empezar a hacer ciertas mezclas para sincronizar, ¿ya? La floración de mi variedad principal con mis polinizantes, ¿ya? En general, cuando aplicamos rompedores de hormacia, tienen que ver más con una homogenización de la brotación y floración. Y los mayores adelantos que hemos visto en floración son 2 a 4 días, ¿ya? Y rompedores de dormancia tarde en la temporada,
cuando lo hacemos en yema hinchada, aquí no utilizamos nitrato de calcio. Cuando hacemos aplicaciones 35, 40 días previo a inicio de brotación, sí ocupamos nitrato de calcio, que es básicamente el activador del producto. Y acá la verdad que no generamos ningún adelanto, pero sí homogeniza y sincroniza muy bien. Ahora, esto es importante entenderlo porque cuando nosotros hacemos un tándem, por ejemplo, como la estrategia más potente en adelantar la floración, eso, el adelanto en floración no necesariamente es el mismo adelanto que yo tengo después en cosecha, ¿ya? Porque ese adelanto en cosecha depende en buena parte de la acumulación de grados días que tengamos durante la primavera-verano. Por lo tanto, en términos muy generales, se adelanta entre un 30 o un 50% la cosecha con respecto al adelanto que tuvimos en floración. Eso quiere decir que si yo tengo un adelanto de floración, por ejemplo, con un tándem, una aplicación de cianamida hidrogenada de 10 días, generalmente la cosecha se me puede adelantar 3 días. ¿Qué quiere decir eso? Que yo al menos tuve 7 días más de crecimiento del fruto, ¿ya? Y eso generalmente gatilla en una mayor curva de calibres. O sea, en general, siempre cuando hacemos una aplicación de cianamida hidrogenada y le adicionamos un rompedor de dormancia, y hacemos este tándem, adelantamos la floración 10, 12 días y la cosecha se adelanta solamente 3 a 4 días como tope. Por lo tanto, tenemos más días donde el fruto está creciendo. Y eso obviamente impacta en forma significativa en la curva calibre. Aquí quiero hacer una distinción. Aquí cito a los ensayos que ha hecho el grupo Avios con Carlos, ¿cierto? Donde hago una comparación de estas, de las curvas de floración que pueden tener quizás en Maule, esto es una Santina, ¿ya? Y esto es una Regina en Los Ángeles, temporada 23-24, esto fue una Santina en un ensayo que hizo Carlos con su equipo en el 2015-2016. Lo que quiero mostrar aquí básicamente es que cuando tú tienes mayores acumulaciones de frío, que generalmente es lo que pasa en Los Ángeles, ¿ya? Ustedes ven que el comportamiento, los distintos tratamientos, este es el testigo es este azul, ¿ya? Ustedes ven que claramente comienza su floración más tarde, ¿ya? Al igual que lo que hizo Carlos acá con el testigo, tiene el mismo comportamiento y cianamida hidrogenada efectivamente es el que más adelanta la floración. Lo mismo que pasa acá con el tratamiento que hizo Carlos, con este naranjito, que es un tratamiento de cianamida hidrogenada más un rompedor de dormancia. Lo que quiero mostrar aquí es que a medida que tú tienes una mayor acumulación de frío, la floración, si bien puede partir antes, pero es más compacta. Nosotros hemos logrado aquí eh, reducir o compactar las floraciones de 11, 12 días a 8 días. Es decir, desde que abre la primera flor hasta que abre la última flor en el árbol pasan 8 días. A medida que tú te corres hacia el norte, en zonas más templadas, donde la acumulación de frío no es tal, las floraciones siempre tienden a ser un poco más largas, ¿ya? Em, Eso, por ejemplo, en la zona norte, el año pasado lo vivieron, que tuvieron una acumulación de frío muy, muy alta. Y eso generó que las floraciones el año pasado fueron mucho más compactas. Este año estamos viendo que son floraciones un poquito más largas, si bien la acumulación de frío, yo me atrevería a decir que en buena parte de toda la zona productora de cereza fue mayor al promedio, pero fue menor al año pasado. Pero sí, si recuerdan bien, tuvimos una entrada en dormancia eh, bastante extendida, llamémosla así, porque fue temprana, pero las plantas quedaron mucho tiempo con las hojas amarillas, ¿ya? Con las hojas ahí esperando la abscisión completa. Y además, sumado a eso, tuvimos un mayo con una baja acumulación de frío. Yo le diría que eso es lo que está generando hoy día estas floraciones tan prolongadas, por un lado. Segundo, y obviamente yo creo que el factor más importante es este adelanto que tuvimos en las floraciones o brotaciones, producto de la gran acumulación de grados días, pero que después hemos tenido un clima más bien incierto, alternado con días muy fríos, con presencia de lluvias, lo cual ha ido ralentizando la fenología y eso ha generado una heterogeneidad en la floración y que las floraciones sean más largas, ¿ya? Y para eso vamos a ir viendo ahí qué medidas podemos tomar para finalmente aminorar o potenciar en este caso las cuajas, ¿ya? Em,
Aquí les voy a mostrar solamente uno de los ensayos que hemos hecho, donde evaluamos varios rompedores de dormancia, ¿cierto? Aquí tenemos un testigo absoluto con ninguna aplicación de rompedor de dormancia. Aquí hicimos 4 tratamientos con rompedores de dormancia, típico al 5% más 6% nitrato de calcio, 40 días previo de rotación, y después hicimos un tratamiento con rompedores de dormancia en yema hinchada sin nitrato de calcio, ¿ya? De aquí un poco lo que les quiero mostrar es esto. Fíjense, el año pasado, una Regina, el testigo absoluto, desde que abrió la primera flor hasta que abrió la última, el total de días de floración fueron 11 días. ¿Qué pasa cuando aplicamos un rompedor de dormancia 40 días previo a brotación? Logramos compactar la floración a 8 días, y cuando hicimos la aplicación del rompedor de dormancia sin nitrato de calcio en yema hinchada, también logramos compactar, bajamos 2 días con respecto al testigo absoluto, a 9 días. O sea, fíjense que en 9 días abrieron todas las flores, ¿ya? Eso generalmente en la zona norte es un poco más extendido, básicamente por una menor acumulación de horas frío. ¿Qué pasa con el coeficiente cuaja? Ustedes ven que hay una diferencia estadística entre el testigo absoluto y las aplicaciones de romperos de dormancia que hicimos 40 días previo a rotación, y no existiendo una diferencia estadística con las aplicaciones de romperos de dormancia que se hicieron en yema hinchada. Si bien hay una tendencia a tener un mayor número de frutos por centro frutal, en este caso 2,44 frutos por centro frutal en relación a 2,18, no existió una diferencia estadística. ¿Qué pasó con los tratamientos, por ejemplo, en cuanto a las curvas de calibre? Si ustedes se fijan aquí, el tratamiento uno, que es el tratamiento testigo, que no tuvo ninguna aplicación de rompedor de dormancia, tuvo un 68% de la fruta sobre 2 yu. Si nos vamos al tratamiento 2, por ejemplo, que fue un rompedor de dormancia al 5% más nitrato de calcio, tuvo un 75, un 71% sobre 2 yumbo. Ahora, si lo comparamos con el tratamiento 3, ustedes pensarán, oye, sí, pero aquí el tratamiento 3 con un rompedor de dormancia, la curva calibre fue menor al tratamiento 1 donde no se aplica nada. Pero esto hay que verlo en relación también a los kilos por hectárea que obtuviste. Y eso lo vemos acá, ¿ya? Como ver acá, el tratamiento testigo, que no tuvo ninguna aplicación de rompedor de dormancia, estuvo en 8.223 kilos por hectárea. Los que lo siguieron fueron los rompedores de dormancia en yema hinchada sin nitrato de calcio, que se vio un aumento de un 11%, ¿ya? Pero sí vemos una diferencia importante y una diferencia estadística cuando esos mismos productos lo hicimos durante receso, 40 días previo de rotación, más el uso de nitrato de calcio. Fíjense cuánto aumentó, y esto se correlacionó mucho, independiente del producto que utilizáramos. Sí, los rompedores de dormancia aplicados con nitrato de calcio tienen un impacto mayor en la cantidad de fruta. ¿Por qué? Que influyeron en el coeficiente de cuaja, en el peso del fruto, que no lo coloqué acá, y en la curva calibre. Entonces, cuando yo hago un comparativo, por ejemplo, el tratamiento 1, que es un testigo absoluto, sin aplicación de ningún rompedor de dormancia, tuve 8.223 kilos con un 68% de la curva sobre 2 yupos. Pero si lo comparo, por ejemplo, con el tratamiento 3 tuvo 10.864 kilos, ¿ya? Es decir, tuvo casi 2.600 kilos más, y la curva calibre casi fue similar. O sea, tuvo un 65% de la fruta sobre 2 jumbo, pero de 10.800 kilos. Acá tuve un 68% sobre 2 jumbo, pero solamente de 8.223 kilos. ¿Ya? Entonces, poco en este ensayo, en esta validación que hicimos, lo que les quiero mostrar es que básicamente los rompedores de dormancia tienen una incidencia muy, muy importante en algunas variedades más que otras. En este caso, esto fue en Regina, debido a que concentra la floración. Eso quiere decir que el aporte de polen o la oferta de polen para el primer 30 o 50% de flores que abren, que generalmente son las flores más grandes, obviamente ayudan a tener una mejor cuaja, ¿ya? Al concentrar la floración, todo el árbol hasta cosecha va mucho más ordenado. Por lo tanto, cuando tengo que hacer aplicaciones de hormonas como citoquininas, como fibralina, voy al nicho, al llevar el árbol ordenadamente durante la temporada, obviamente genera un mayor impacto en los momentos de aplicación de estos productos hormonales. Entonces, sí tiene un impacto importante en los rompedores de dormancia. Yo diría que de las variedades autofértiles, quizás donde más se ve el efecto es en Santina. Santina es una variedad de altos requerimientos de horas frío.
¿ya? Estamos hablando de 650 horas frío en comparación a una lápiz que quizás estamos hablando de 500 horas frío. Y en Santina es una variedad que generalmente tiene un coeficiente de cuaja menor que lápiz. Y ahí sí a veces es importante aplicar un rompedor de hormacia o cianamida hidrogenada. Entramos a las auxinas. Un poco Marcelo habló de las auxinas, cuál era la forma en que trabajaban, la forma en que operaban, pero aquí les quiero mencionar algunos puntos de relevancia. La síntesis de auxina en general se genera en los meristemas juveniles, tanto de brotes, flores, en este caso en los ovarios. Generalmente se generan en los meristemas apicales de los crecimientos del año y en el ovario o en las paredes del ovario de la flor. Se sintetizan sobre el suelo y se movilizan por toda la planta. Es lo que les decía anteriormente, que las citoquininas se sintetizan en la parte baja, es decir, en los meristemas apicales de las raíces, y las auxinas se sintetizan en la parte aérea. Después bajan para generar el crecimiento de raíces. Temperaturas ideales para su síntesis sobre 20 grados Celsius. Uno de los precursores de la auxina naturales son el zinc, porque el zinc es un precursor del triptófano, que es un aminoácido que justamente es un precursor de la síntesis de auxinas. Por eso también es importante hacer aplicaciones de zinc durante floración. Ahora, ¿cuál es el objetivo y cuáles son los modos de acción? En simple, forman parte del sistema vascular, ¿ya? Es decir, van formando parte del xilema y el floema, ¿ya? Eh, en la siguiente lámina les voy a mostrar un poco cómo va funcionando, pero a nivel de ovario, en las paredes del ovario se van sintetizando en forma endógena estas auxinas y estas auxinas en un momento empiezan a migrar hacia el pedicelo, hacia el palito de la cereza, ¿ya? Que son transportadas por unas proteínas. En ese punto, al migrar hacia el pedicelo, van formando justamente los haces vasculares, que son el fluema y el xilema. Por lo tanto, cuando hago una aplicación de alguna auxina, genera una cañería más grande. De hecho, si ustedes, nosotros también lo hemos medido, el largo del pedicelo y el ancho del pedicelo cuando hago aplicaciones de auxina, citoquinina o giberelina durante justamente el proceso de botón floral, a inicio de flor, tiene un impacto bastante importante, ¿ya? Y eso obviamente es, tengo una menor degradación del pedicelo y eso conlleva que tengo una menor deshidratación del pedicelo también cuando aplico auxinas tempranamente, porque finalmente son hormonas antisenescencia. El segundo punto, yo diría que aquí el más relevante de las auxinas, tiene que ver con la removilización, en este caso de reservas al ovario, potenciando el poder sumidero, lo que les decía al inicio de la presentación. Cuando yo aplico auxinas, lo que estoy generando es potenciar el poder zinc, el poder sumidero de alguna estructura. En este caso, estoy potenciando el poder sumidero de la flor previo a que salga el brote. Por eso las aplicaciones se hacen de forma temprana, es decir, desde ramillete expuesto hasta 20-30% flores abiertas. ¿Por qué? Porque en ese momento estoy potenciando el poder zinc de la flor. Tanto en las puntas de estos brotecitos, que son los meristemas apicales del brote de la temporada, se están generando auxinas y también en el ovario de la flor. Yo lo que estoy haciendo con estas auxinas de síntesis es potenciar el poder zinc del ovario. Eso genera a que se movilicen más reservas nitrogenadas o carbonadas justamente a la flor, ¿ya? El tercer punto, y muy importante entenderlo, aquí tenemos una flor, ¿cierto? Aquí podemos ver el pedicelo, vemos el ovario, vemos el estigma, vemos las anteras, ¿cierto? Donde están los granitos de polen, los sépalos, los pétalos. Lo que yo necesito generar para retener más fruta es que haya un balance positivo en cuanto a las hormonas de crecimiento, que son auxinas, citoquininas y giberelinas. Ahora, la más importante, la que se lleva la chapita en cuanto a em, la retención de fruto, es justamente las auxinas. Entonces, lo que yo necesito generar es que auxina esté por sobre hormonas de senescencia como el etileno y el abscísico. Si las auxinas están en balance positivo respecto al etileno, la fruta es retenida. Si las auxinas están en relación baja con respecto al etileno, existe una abscisión de los frutos. ¿Cómo lo explico en forma gráfica? Aquí tengo un acercamiento de esta florcita, ¿cierto? Aquí tengo el ovario, donde en las paredes de este ovario se empiezan a sintetizar auxinas, ¿ya? Estas auxinas, una vez que se empiezan a sintetizar, empiezan a migrar, lo que les decía yo, hacia el pedicelo, que es, van a formar en estos fases vasculares, floema y xilema, ¿ya? Empiezan a bajar. Pero también justamente en la zona aquí del receptáculo, ¿ya? En la unión del ovario con el pedicelo,
la planta empieza a acumular etileno. Por lo tanto, cuando yo hago aplicaciones de auxinas en este punto o en este estado fenológico, yo lo que estoy haciendo en cierta forma es bloquear, ralentizar o hacer un balance positivo de auxinas, que son hormonas de crecimiento, en relación a hormonas de senescencia, como es el etileno. Por lo tanto, hago que el fruto se retenga porque mejoro este balance. Opciones de productos comerciales, Stongros, como muy bien lo habló Marcelo, con dosis de 200 a 300 cc por hectolitro, ¿cierto? Una aplicación en general en ramillete expuesto a botón blanco funciona muy bien. Tenemos Flower Power de Stoller, 300 cc por hectolitro, en 3 aplicaciones desde inicio flor. Tenemos también Propulse, que es de Point. En general, lo que hemos validado nosotros son 16 tabletas por hectolitro, ¿ya? Con una aplicación en 30-50% flores abiertas. Por otro lado, que se entienda bien, podemos hacer aplicaciones de algunos extractos de algas, que los extractos de algas son promotores de, ¿ya? O sea, nosotros por intermedio de la bioestimulación, de bajar los niveles de estrés dentro de la planta puede empezar a sintetizar justamente estas hormonas, ¿ya? No es que cuando yo aplico una clonia máxima, que se utiliza mucho, ¿cierto? Productos comerciales como Kelpac, es que está aplicando auxinas, sino que son promotores auxínicos. Y por otro lado, la clase anterior nos acompañó MBL y me ha tocado validar a mí y otros colegas el producto BioImprover, que son extractos vegetales y que la verdad que tiene una retención de fruta bastante importante acompañada de calibre, que ahí está el BioImprover, 200 cc por hectolitro en 3 aplicaciones. Entonces, en general, estas son las 5 opciones que a mí me ha tocado validar y por eso las coloco acá, y que la verdad que andan bastante bien para retención de fruta. Este es uno de los ensayos que hicimos, donde comparamos un testigo absoluto sin aplicación de auxina, una auxina sintética como Stongros y otra auxina, en este caso Propulse. Eh, Ahí tenemos los promedios de fruto, estuvieron en torno a los 11 gramos sin diferencia estadística importante. Fíjense lo que pasa con la curva calibre cuando aplico auxina. Aumenta con respecto al estético absoluto. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que estoy haciendo con las auxinas es atraer más fotoasimilado, en este caso reservas, tempranamente hacia el fruto, por lo tanto es un fruto que queda mejor nutrido y al mismo tiempo estoy generando las cañerías de este fruto, ¿ya? Que son el xilema y el flema que se van formando en el pedicelo, por lo tanto, en general, las curvas de calibre aumentan y porque también potencio las flores que tienen el potencial más importante en cuanto al ovario. ¿Qué pasa con los porcentajes de retención? Cuando no aplico nada, porcentaje cuaja un 11%, cuando aplico algo ya estoy en torno al 13%, pero ¿qué pasa con el coeficiente cuaja? Si bien no hay una diferencia estadística importante, sí se ve una tendencia a aumentar. ¿Qué pasa con los kilos? Entre un 14 y un 6% más de fruta cuando aplico alguna usina, en este caso Stongros o Propulse, en relación a no aplicar nada. Y eso, o sea, estamos hablando de 1.200 kilos más por hectárea solo con el hecho de haber aplicado alguna usina. Entonces son estrategias que la verdad que generan un valor importante en nuestros sistemas productivos. Brasinosteroides, por otro lado, en general en el mercado hoy día cada vez se escuchan más brasinosteroides y la implicancia que tienen básicamente tiene que ver con potenciar el crecimiento del tubo polínico. Muchas veces son modeladores hormonales, son potenciadores de la hormona de turno. Cuando uno lo aplica con ácido gibberélico en inicio de pinta, se ve un impacto más importante en la elongación de la célula. Productos comerciales que me ha tocado trabajar con Hiperus y Revital, con aplicaciones pensando en cuaja y en curva calibre durante la floración, en general 2 aplicaciones de 2 litros por hectárea, y lo que hacen es incrementar la germinación del grano polen y la elongación del tubo polínico. Eso impactan en forma importante en las cuajas. Después también tienen otro posicionamiento los brasinosteroides en inicio de pinta en adelante, justamente para la síntesis de antocianina y la degradación de la clorofila, que en definitiva lo que impactan es el mejor color, homogenizar color y al mismo tiempo también generar más grados Brix. Marcelo habló de la inhibidor de síntesis de etileno, en este caso él habló de Retain. Su principal efecto se ve a que reduce la producción endógena de etileno, retrasando la senescencia y extendiendo la viabilidad de las flores. En definitiva, una flor que esté viable por más tiempo. Todas sus estructuras, pero especialmente, en este caso, el estigma.
Aumenta las probabilidades de cuaja debido al aumento del periodo efectivo de polinización, según algunas evaluaciones, inhibe la síntesis de etileno aproximadamente por 4 o 5 días, aplicaciones de 20 a 30% de flores abiertas, con secado lento, ¿ya? Opciones en el mercado, me ha tocado evaluar todas estas, a excepción de Jarvista, Retain, Biohol, Jarvista y Risto. La verdad que el más consistente y el que tiene más data, sí o sí, es Retain. Esto es lo que estamos viendo hoy día. Esto es una foto de ayer en Ñuble. Aquí podemos ver en la misma hilera de plantación una esquina. Fíjense lo adelantado que va. No se aprecia muy bien quizás en la foto, pero aquí ya estamos en calle Chaqueta. Ya se están viendo hojitas. Fíjense la cordia. Ya estamos aquí en plena flor. Y fíjense cómo viene Regina. Regina viene completamente cerrada. Acá arriba estábamos recién en estado globo y ramillete expuesto. Y acá abajo estábamos floreciendo algo. Y esto es algo muy atípico en Regina, entendiendo que en esta zona tuvimos una muy buena acumulación de frío, ¿ya? Pero fíjense la desincronización que tenemos entre los polinizantes, que en este caso es Cordia y Esquina, con Regina, ¿ya? Ahora, ahí es donde tiene cierto cabida el uso de inhibidores de etileno, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo lo que tengo que hacer aquí en definitiva es potenciar la viabilidad de estas flores para que cuando abra Regina aún tenga polen viable, ¿ya? Si yo no hago nada acá, supongamos que este polen de Ocordia y Esquina abrió el lunes y la Regina recién viene abriendo el sábado, cuando abra Regina no voy a tener polen viable. Y eso quiere decir que voy a tener que tomar la decisión de colocar polen en piquera o aplicar polen con electrostática, o en este caso la recomendación para el productor fue apliquemos retain en los polinizantes para ampliar la viabilidad de las estructuras florales de este polen, cosa que cuando haga la regina, este polen esté viable y podamos tener una mayor probabilidad de cuaja. Ensayos, en este caso Stonegross Retain, les quiero mostrar aquí, fíjense la diferencia que tenemos cuando este es un testigo comercial, ¿ya? Donde aquí hicimos aplicaciones de Retain y fíjense el impacto que tiene un 25% más de fruta, como lo podemos ver aquí en el peso del fruto. Si bien no hay una diferencia estadística importante, sí vemos una tendencia a que los frutos cuando aplicamos retain sí tenemos mayor peso de fruto. Los coeficientes de cuaja sí hay una diferencia estadística aquí importante de 2,9 a 3,1, 3,45 y 3,54. Es decir, aquí tuvimos 3,5 frutos por centro frutal cuando hicimos la aplicación separada que explicaba Marcelo, en estas floraciones cuando son escalonadas, solamente hicimos una aplicación cuando teníamos 20 a 30% flor abierta en la parte baja de la planta y a los 3 o 4 días después hicimos una aplicación en la parte alta de la planta cuando teníamos un 30% flores abiertas. La verdad que impactó muy bien eso. Se puede diferenciar las aplicaciones. Fíjense cómo fue la curva calibre, cuando con el testigo comercial, aquí dice testigo absoluto, un testigo comercial, tuvimos un 72% sobre 2 jumbo y 3 jumbo, pero de 8.900 kilos por hectárea. ¿Qué pasa cuando aplicamos retain? En este caso, las curvas de calibre estuvimos entre un 77 y un 86% sobre 2 jumbo, pero sobre 10.000 a 11.000 kilos por hectárea. O sea, claramente el impacto fue importante. La firmeza, la verdad que fue bastante buena. Estamos hablando de un Durofel sobre 87 puntos, que es muy bueno, o de Fil Pro sobre 300, ya es está muy firme. Citoquininas, que yo creo que ahí es donde hoy día estamos todos viendo cuál es la mejor opción y un poco le voy a tratar de ayudar aquí a tomar la mejor decisión y explicar un poco también cómo funcionan las citoquininas para edición celular. La gran parte o la mayor concentración de citoquininas se sintetizan justamente en los meristemas apicales de las raíces, se sintetizan en la parte baja de la planta, ¿ya? Si bien también hay algo de síntesis de citoquinina a nivel del pared del ovario, es muy bajita lo que podemos encontrar ahí. Generalmente uno lo que encuentra más en proporción son nausinas. El objetivo principal, en este caso, para la fruta es potenciar división celular, la cual, dependiendo de la variedad, ocurre 20 a 30 días después de plena flor. También potencia la inducción y diferenciación floral, siendo una hormona antisenescencia. Muy importante aquí, tiene otro posicionamiento la citoquinina, por ejemplo, en post cosecha, ¿ya? Básicamente para mantener una hoja por más tiempo viable, con fotosíntesis neta alta,
para justamente favorecer la diferenciación floral que ocurre en los meses de verano. Aplicaciones tardías sí pueden generar retraso en la síntesis de color en la pulpa y pérdida sí es sumamente importante. Yo no puedo hacer aplicaciones de citoquininas tardías. ¿Cuándo es tardía? Después de introducción del carozo. Ahí el lugar predilecto es para las giberalinas, ¿ya? Y potencia la actividad fotosintética de la planta, que es lo que les mencionaba, que cuando hacemos aplicaciones especialmente post cosecha, ¿ya? Ahora, esta es una adaptación del grupo Avium, que esta fue una presentación que se hizo en el simposio mundial que tuvimos la suerte de estar este año en Estados Unidos, en Washington, y Carlos con su equipo presentó esta investigación que me pareció muy, muy atingente traerla aquí. El equipo Avium lo que midió aquí fue básicamente lo que ustedes ven aquí es la curva doble sigmoidal de crecimiento del fruto, ¿cierto? Tenemos una primera parte de la curva ascendente, ¿cierto? Que tiene que ver con la etapa uno que es división celular. Después hay una ralentización del crecimiento del fruto, que ocurre generalmente en la etapa 2 que tiene que ver con el endurecimiento del carozo. Y luego, nuevamente hay un repunte en el crecimiento del fruto, que tiene que ver con la etapa 3 donde se ocurre la elongación celular. Lo que hizo el equipo de Carlos fue básicamente medir la tasa de crecimiento del fruto cada 3 días durante estos periodos. Y lo que nos muestra esta gráfica es que, para el caso de una lápiz en col, el periodo de división celular está en torno a los 29 días, en la etapa de endurecimiento del carozo está en torno a los 19 días, y la etapa de elongación celular está en torno a los 30 días. Por lo tanto, aquí podríamos concluir que una cereza lápiz en col bajo esta condición, desde plena flor a cosecha, está más o menos en 80 días, ¿ya? Ahora, ¿qué conclusión podemos ir sacando acá? Si bien la etapa 1 del crecimiento del fruto, que es donde tengo división celular, dura alrededor de 30 días, sí vemos que el primer pic de crecimiento de división celular, donde más crece el fruto, son en los primeros 14-15 días, es decir, en la primera parte, en la primera mitad de la etapa 1. Por lo tanto, si nosotros queremos potenciar el efecto de división celular, debiesen hacer las aplicaciones tempranamente, previo a los 15 días después de plena flor, y en términos muy generales podríamos estar hablando de caída de chaqueta. Por lo tanto, tú entre más temprano hagas las aplicaciones de citoquininas sin generar un antagonismo con auxinas, por ejemplo, porque esto al igual que los nutrientes, como lo que hablábamos en la última clase, el calcio, el magnesio, el potasio, también puedo generar ciertos antagonismos. Y como yo les mencioné anteriormente, cada hormona tiene un posicionamiento importante en base al objetivo principal. Si yo quiero potenciar cuaja, tengo que darle cabida a mis auxinas. Si quiero potenciar calibre, quizás tengo que esperar, si estoy haciendo una aplicación de auxina, esperar un poquito que auxina haga su trabajo y después comenzar con las aplicaciones de citoquinina. Ustedes pueden ver aquí que yo tengo durante 30 días actividad de las citoquininas para dividir células, pero a medida que me demoro más, la efectividad va cayendo. ¿Y eso qué quiere decir? Que tendría que aumentar las dosis. Y en algunos casos, como se los voy a explicar a continuación, eso puede llevar a generar residuos a cosecha. Entonces, dicho eso, si tengo que hacer aplicaciones de citoquinina, yo debiese empezar en forma lo más tardío en plena flor, que es el día cero, a los 7 días después, que más o menos serían caída de pétalo, y 14 días después, que sería caída de chaqueta. Si yo empiezo a hacer aplicaciones en forma más tardía, ¿tengo impacto en la división celular? Sí, pero en menor proporción. Entonces, a medida que más me demoro en hacer las aplicaciones de citoquinina, el efecto es menor y eso puede conllevar a que tenga que aumentar la dosis y ahí puedo empezar a tener problemas de residuo. Fibralina, en lo personal, me gusta aplicarlo cuando empiezo a aumentar o cuando estoy seguro que mi fruto está ya pasando la etapa 3, que es elongación celular, y eso en forma sintomática es cuando tengo inicio de pinta. O sea, cuando yo estoy con mis frutos con inicio de pinta y estoy seguro que todos los frutos ya pasaron esta etapa de ralentización del crecimiento que tiene que ver con el endurecimiento del carozo y ya, en definitiva, hago la aplicación en el momento más adecuado, que es cuando estoy ya en el proceso de elongar células. En lo particular y en lo personal me gusta, para mí las hormonas actúan por concentración, me gusta más una aplicación, que después vamos a ver las dosis, pero en general prefiero una aplicación de gerarina más que 2 o 3 aplicaciones diluidas, ¿ya? Em, ¿Cuáles son las opciones de citoquina que tenemos en el mercado?
Aquí voy a hablar de citoquinas de menor actividad a mayor actividad y efectividad, ¿ya? Dentro de las citoquinas que podemos encontrar hoy día en el mercado, que algunas las producen las plantas en forma natural, como ceatina, quinetina y 6-benciladenina, y otras que no se producen en forma natural, como el CPPU y el tiazurón, a medida que les voy mostrando esta lámina, vamos viendo cuáles son las comparaciones entre estos 5 tipos de citoquinas que puedo encontrar en el mercado. Las primeras se llaman ceatinas, ¿ya? Las quinetinas, de las cuales podemos encontrar productos comerciales a nivel de campo como el Excite de Stoller, el Cytofor de Bioamérica, el Cytoplan de Tattersall, el Biosime UPL, el Foliquin de Manber, ¿ya? A medida de ejemplo, estos son productos que son en base a este tipo de citoquininas, ceatinas o quinetinas, ¿ya? Después tenemos las 6-benciladenina, que para el caso tenemos en Chile el Perlan y la bromalina, que es una 6-benciladenina más GA4-GA7. Después tenemos el CPPU, que estas son hormonas que en forma natural no se producen en la naturaleza, son hormonas de síntesis, y aquí el CPPU que a mí me ha tocado validar es el Agrovil Plus de agroenzimas, y por último tenemos el tiazurón, producto comercial, Dropper. Entonces, si yo tuviera que evaluar por actividad y efectividad los tipos de citoquininas, claramente los más potentes en potenciar lo que en este caso división celular son el tiazurón y el CPPU, junto con las benciladieninas. A medida que voy utilizando ceatinas y quinetinas, voy perdiendo cierta actividad y eficiencia. Ahora, por otro lado, existen lo que tiene que ver con los rangos de seguridad. Dropper, al mismo tiempo que es muy efectivo, es decir, puedo producir un pic de edición celular muy importante en relación al CPPU, 6-benciladenina o las quinetinas ceatinas, al mismo tiempo tengo un rango menor de aplicación, es decir, tengo un menor margen. La aplicación de diazurón en general estamos hablando de 20 cc por 100 litros de agua. Si me voy a una exageración, si aplico 40 cc por 100 litros de agua, puedo generar incluso un desbalance dentro de la planta. La planta, este tipo de hormonas en general, no las puede oxidar, sino que las conjuga. En simple, la molécula queda dentro de la planta dando vueltas. Y por eso es muy probable que me pueda salir en el multirresiduo si eh, no guardo relación a las dosis y a los momentos, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante considerar los momentos que yo aplico las citoquininas de síntesis, ¿ya? En este caso, CPPU y tiazurón. La residualidad, obviamente, el tiazurón tiene esa problemática si lo aplico tardío y en dosis no de etiqueta. Y dentro también de las opciones para hacer aplicaciones de alguna citoquinina, también entran al ruedo algunos extractos de alga que son promotores citoquinínicos. No vienen ni con trazas de citoquininas, ¿ya? Y ahí está el género Ascophyllum nodosus, que es el más utilizado generalmente. Hay productos como Martelo, Stimplex u otros, que también puedo utilizar como fuentes de citoquininas. En general, yo lo que recomiendo es hacer una citoquinina más suave, una ceatina, una quinetina con algunos de estos productos al inicio. Esto puedo partir en ramillete expuesto si quiero, ¿ya? Después la voy alternando con alguna citoquinina de síntesis no natural, como CPPU o tiazurón, ¿ya? Y después puedo volver con una o dos aplicaciones más de estas ceatinas o quinetinas. También lo que hemos hecho y que nos ha dado bastante buenos resultados es hacer 2 aplicaciones de CPPU, que tengo un rango de seguridad mayor. No les recomendaría hacer 2 aplicaciones de diazurón, porque sí les puede marcar en el multirresiduo. La 6-benciladenina, más adelante les voy a mostrar el ensayo que hicimos con AgroConnection y la verdad que funciona muy, 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 muy bien. Tiene un efecto importante también al tener GA4, GA7 y un ácido gibberélico y la verdad que los resultados son bastante prometedores. Uso de citoquinina, aquí les voy a mostrar 2 ensayos que hemos hecho nosotros como Crop Solution. Aquí evaluamos un testigo absoluto sin aplicación de citoquinina, evaluamos tiazurón en 20 cc por hectolitro en plena flor. Y en este caso fue Perlan 6-benciladenina más GA4 más GA7 con 325 cc por hectolitro en plena flor. ¿Cuáles fueron las curvas de calibre? Sin
aplicación de alguna citoquinina, 66% de la fruta estuvo sobre 2 jumbo, con el uso de diazurón un 80% y con el uso de 6-benciladenina un 90%. Estos son los kilos por hectárea. En el tratamiento uno tuvimos 9.800 kilos por hectárea, en el tratamiento 2 10.500 kilos 10.300 kilos por hectárea, y en el tratamiento 3 tuvimos 11.300 kilos por hectárea. Si corre aquí. Tuvimos diferencias estadísticas entre tratamientos y en términos generales tuvimos un 21 o un 36% más de fruta en los calibres objetivos que son 2 jumbo. El segundo ensayo lo hicimos con un testigo absoluto, aplicamos tiazurón y en este caso lo medimos contra un CPPU. En este caso este fue Dropper y este fue Agrovil Plus. En caída de pétalo ahora, ustedes ven que donde no se hizo ninguna aplicación de citoquinina, sobre 2 jumbo fue un 57% de la fruta, y cuando aplicamos algún tipo de citoquinina ya aumentamos automáticamente un 72, 69 y 71% con diferencias estadísticas importantes. Y eso obviamente también generó diferencias estadísticas en cuanto a los kilos por hectárea. El tratamiento uno estuvo en torno a los 9.000 kilos por hectárea, con un 57% sobre 2 jumbo, y ya cuando hicimos alguna aplicación, ya sea de tiazurón o CPPU, aumentamos los kilos por hectárea, porque también aumentó los coeficientes de cuaja, que no los quise colocar acá, porque aquí básicamente queríamos ver el impacto que tenía la curva calibres, pero al aumentar los kilos por hectárea, aún así aumentó la curva calibre. Y eso tiene una implicancia importante en el desarrollo final o en la rentabilidad del negocio. Uso de síntesis de giberalina, inhibidores de síntesis de giberalina, que tiene que ver con dos productos que son muy utilizados en nuestras paletas, como el Regalis, que es una producción acálcica. Eh, Aquí lo que les quiero mencionar básicamente es que donde se utilizan este tipo de productos en huertos que tienen gran vigor, ¿ya? Generalmente en combinaciones Santina Lapin, Sweetheart sobre Gold, o sobre Máxima 60, o sobre un Santa Lucía. Em, Ahí también quiero hacer la distinción, la diferencia entre un huerto o bien digo, un huerto grande y un huerto vigoroso. Muchas veces me toca encontrarme con huertos grandes de canopia, ¿ya? Pero que obviamente con el paso del tiempo van perdiendo vigor y son huertos grandes, pero no tienen vigor. Tú empiezas a ver los crecimientos del año y son de 10, 20 centímetros, algunos se coronan en un dardo, no hay chupones, y por lo tanto ahí no tienen cabida este tipo de producto. Distinto es cuando tenemos un huerto de 4 o 5 años, que necesitamos que se empiece, ya ocupamos todo el lugar físico dentro del huerto y necesitamos que se empiece a endardar y que empiece a entrar o tengamos una mayor intersección de luz. Y ahí sí tienen cabida este tipo de productos. La proxenina cálcica es un inhibidor temporal de la síntesis de giberalina, por lo tanto, eso quiere decir que tengo que hacer más de una aplicación en mi recomendación. El brote vegetativo comienza una vez que se empieza a gatillar ya caída de pétalo, caída de chaqueta, y ese crecimiento del brote más o menos está entre 90 y 110 días después de plena flor. Es decir, cesa su crecimiento primera quincena de enero. Y eso ocurre por un acortamiento del fotoperiodo que se genera en el solsticio de verano. Por lo tanto, si yo solamente me quedo con una aplicación en la temporada con brote activo, voy a frenar ese crecimiento por 10, 15 días, pero ese brote después al día 15 se va a volver a activar y se va a ir de nuevo. Lo que les recomiendo, si realmente quieren ver el efecto de una proxenina cálcica, tienen que hacer 2 a 3 aplicaciones en la temporada, muchas veces destinadas solamente al tercio superior, que es para aminorar la dominancia apical, la crotonía que tiene esta especie, pero yo necesito llevar un brote frenado por lo menos durante unos 45 días para tener un efecto importante de pasar de un chupón quizás de 1 metro, 1,20 m a un chupón de 50 centímetros. Si ustedes se quedan solamente con la idea de hacer una aplicación de regales, la verdad que no van a tener ningún efecto porque van a ralentizar el crecimiento durante un par de días, pero eso después se va a gatillar y se va a ir solo. Distinto es cuando lo hago con Pacobutrazol, que hay una aplicación vía drenching, vía riego, tempranamente, ojalá previo a caída de hoja, donde ahí efectivamente genera un efecto importante. ¿Qué otro mecanismo puedo utilizar para frenar el vigor en una planta? Puedo utilizar molibdeno, que el molibdeno tiene que ver con actúa en el ciclo del nitrógeno dentro de la planta, reduciendo el nitrógeno a aminoácidos. Por lo tanto, también puedo ir frenando el vigor en una planta con la adición de molibdeno.
Algunos ensayos, esto sobre el efecto de producción cálcica sobre la reducción del crecimiento en brotes de cerezo. Esto, si no mal recuerdo, es de la Karen Sagredo. Aquí vemos efectivamente que el porcentaje de reducción que tuvo con la aplicación de Regalia, en este caso, fue en torno a un 45%, un 35% con respecto al testigo. O sea, el testigo tuvo un crecimiento de, si lo vemos así, de 1 metro o de 100 centímetros, y lo que se aplicó con Regales tuvo un crecimiento de 65 hasta 60 centímetros más o menos. Es decir, tuvo una reducción entre un 35 y un 40% de la longitud total, ¿ya? Aquí lo vemos el efecto de la producción acálcica en concentración de sólido soluble y firmeza del fruto. Obviamente, a medida que yo aumento o disminuyo en este caso el crecimiento vegetativo, aumento la firmeza y también aumento los sólidos solubles porque tengo una mayor eh, intercepción de luz, ¿ya? Eso también lo hemos visto con respecto a los niveles de calcio en fruto. Cuando yo reduzco el crecimiento vegetativo, ustedes bien lo hablamos el otro día en la clase, una vez que ingresa el calcio a la planta, se mueve por corriente transpiratoria, es decir, se va a los órganos que más transpiran, que en este caso es la hoja. Si yo mantengo un crecimiento vegetativo frenado, obviamente la removilización de calcio y de otros nutrientes tiene una mayor probabilidad de llegar al fruto. Por lo tanto, también las aplicaciones de iones de giberalina ayudan a mejorar los niveles de firmeza, por cuanto mejoran los niveles de calcio en fruto. Giberalinas, aquí la explicación más técnica tiene que ver con que funciona vía celular, estimulando la bomba de protones ubicado en la pared celular. Eh, estimula, genera una acidificación en la pared celular que activa unas enzimas llamadas expansinas, las cuales rompen, cortan las uniones existentes entre las moléculas de celulosa, ocasionando que las paredes celulares sean más elásticas. Luego, en la entrada del agua, la que permite la elongación de las células con un consiguiente aumento del calibre. De forma bien técnica, eso es lo que hace la giberelina cuando uno habla de elongación celular, ¿ya? Ahora, en el mercado hay varios tipos de ácido giberélico. El más utilizado, el más activo es el GA3, ¿ya? Pero como ustedes pueden ver, por ejemplo, la 6-benciladenina que tenemos en el perlán, en la bromalina, están acompañadas de GA4, GA7. Ahora, también las giberelinas pueden producir una mayor firmeza cuando se aplican en inicio de pinta. También pueden generar un retraso en la cosecha de 1 a 3 días cuando se aplica el endurecimiento del carozo. O sea, también podría ayudar a escalonar una cosecha retrasando la madurez. Básicamente tiene que ver con la síntesis de antocianina, con aplicaciones de ácido gibberélico un poquito más eh, temprano en endurecimiento del carozo. También puedo generar deshidratación del pedicelo cuando lo aplico muy tarde. Ya en pinta hemos visto cierta deshidratación de pedicelo en nuestra fruta. Altas concentraciones pueden afectar la inducción floral. Esto generalmente es cuando hablamos sobre 100 partes por millón. Sí podemos ver una incidencia en la inducción floral. Recuerden que a fines de la etapa 1 el crecimiento del fruto, que tiene que ver ya color pajizo, que justamente días antes que yo aplico el ácido gibberélico se está generando la inducción floral, que tiene que ver con la cantidad de yemas florales que va a tener un dardo, más que con la cantidad de flores que va a tener una yema. Por lo tanto, ojo con aplicaciones muy concentradas de ácido gibberélico en ese momento. Lo que yo quiero es inflar este globito. La fruta más grande, como les decía anteriormente, es la fruta que tiene más células, no la que tiene las células más grandes. Por lo tanto, yo me juego el calibre en la etapa 1 del crecimiento del fruto, división celular. Dosificación en base a productos comerciales. Dosis a aplicar, en términos generales, yo utilizo, dependiendo de la variedad o de la combinación variada por injerto, entre 2 a 3 partes por millón por tonelada de fruta. Momento idóneo para mí, inicio de pinta, ojalá en una pura dosis, a no ser que venga en forma muy heterogénea el desarrollo de mi fruta. Y por eso aquí coloco 1 o 2 aplicaciones. A mí en términos particulares me gusta más una aplicación. Siento que las hormonas de crecimiento trabajan a concentración, por lo tanto el impacto es mayor cuando no diluyo en 2 o 3 aplicaciones alguna de estas hormonas. Estas son las relaciones de distintos productos comerciales. Aquí Marcelo nos habla del Progip, del Activol, que son parte de su portafolio. También tenemos el Giber Plus 2.0, que está en ASAC, el Biofruit, que es un ácido gibberélico asociado a Ascophyllus nodosum, el Enelart de Stoller, el
Sí, de point. En general, por ejemplo, por un ejemplo práctico, si tengo 10.000 kilos por hectárea de lápiz en col, lo más probable es que esté aplicando 30 partes por millón, y si lo aplico con ProJIP son 3 sobres por cada 100 litros de agua, si lo aplico con Giver Plus son 150 cc por 100 litros de agua. Básicamente eso, esta tablita para que les quede ahí, para los que no conocen, son las relaciones que podemos tener en base a diferentes tipos de ácido gibrélico o formulaciones de ácido gibrélico. Este es un ensayo también del grupo Avium, donde lo que analizaron ellos básicamente la implicancia de diferentes concentraciones de ácido gibrélico. Aquí hay un testigo sin aplicación de ácido gibrélico. Aquí tenemos gibrélico GA3 a 15 partes por millón, a 30 y a 45 partes por millón. Y vemos que hay una diferencia estadística con respecto al testigo donde no se aplicó nada en cuanto al diámetro, en cuanto al peso. Y si después esto nos vamos a la curva calibre, por ejemplo, ese tiempo se hablaba de super jumbo, pero en este caso en la 2 jumbo, vemos que en el testigo absoluto hay 14,4% de fruta en ese calibre, y cuando hacemos aplicaciones ya con algo de giberélico estamos en torno a entre los 38 al 50% del total de fruta está en calibres 2 jumbo, por lo tanto vemos que sí el ácido giberélico tiene un impacto importante en el calibre. Resumen de las aplicaciones de hormonas. Esto es lo que trato de incorporar con mis clientes. No es para todos los casos, como les digo, cada caso en particular uno va haciendo elección de algunos de estos reguladores de crecimiento fitohormona. En general, las auxinas van aquí, botón blanco, inicio flor, para potenciar el poder sumidero de la flor y potenciar obviamente retención de fruta. Citoquininas podemos hacer 3, 4 durante el periodo de plena flor a caída de chaqueta. Yo creo que es el momento más idóneo, por lo que le mostraba yo. Ojalá, en el caso de una santina, estamos hablando de 10 días después de plena flor, es donde tengo el pic de edición celular. En el caso de una lápiz, core de Regina, quizás me puedo extender a 15 días. Eso quiere decir, plena flor, caída de pétalo, caída de chaqueta. Creo yo que ese es el momento más idóneo para aplicar citoquininas pensando en división celular. Brasinosteroides, como les decía, pueden ir a empujar un poquito y ayudar a la cuaja debido a potenciar elongación celular, elongación del tubo polínico y al mismo tiempo germinación de granos de polen. Después tiene otro posicionamiento aquí para mejorar o homogeneizar color y brix. Ácido gibrélico, inicio de pinta, que es lo que les mencioné anteriormente. Etileno en algunos casos, ¿cierto? Para entrar en receso, ¿ya? Generalmente estamos haciendo aquí previo a la caída de hojas. Yo no tengo mucha experiencia con uso de etileno, sí con productos como Retard Cherry, que van a finalmente ayudar a translocar fotoasimilado y al mismo tiempo a la abscisión de la hoja para que la planta entre en receso completamente y se logre lignificar la madera. Inhibidores de síntesis giberalinas como regales, lo que hablaba yo, a mí en lo particular, más que en brote activo, me gusta más en plena flor, y aquí pueden ser 2 o 3 aplicaciones durante este periodo para ir acortando los entrenudos y que este brote no se dispare y sea una competencia con mi fruto. Así que por eso coloco ahí al menos 2 aplicaciones, y los inhibidores de síntesis de etileno también tienen que ir durante la etapa de floración, que en definitiva su uso es para em, aumentar o prolongar el periodo efectivo de polinización. Así que este es como un poquito un recuadro por el posicionamiento de los distintos fitorreguladores durante la temporada. Y para terminar, los últimos 2 ensayos que tienen que ver con estrategias para homogeneizar color. Aquí la verdad que fue un ensayo que hicimos el año pasado, donde medimos varias estrategias del mercado. Todas funcionan, ustedes van a ver que todas funcionan muy bien. Tenemos aplicaciones de brasinosteroides, tenemos aplicación de un producto que es muy consistente en el mercado como Signaflex, que es comercializado por UPL acá en Chile. Avanza, que es un producto de Manber. Aquí hicimos todos los cruces que podíamos hacer para evaluar qué comportamiento teníamos en homogeneizar color, qué comportamiento teníamos en la curva de calibres y qué comportamiento teníamos en los grados Brix. Muchos productores muchas veces me dicen, Cristian, no quiero aplicar un producto para color. ¿Por qué? Porque voy a adelantar la síntesis de antocianina, pero eso me puede perjudicar en el calibre o en la acumulación de Brix. Y la verdad que este es uno de los ensayos que hemos hecho. La verdad que hemos hecho más de 5 ensayos con productos para color y todos muestran la misma tendencia. Todos mejoran curva calibre, todos mejoran síntesis de ácidos de sólidos solubles y al mismo tiempo compactan y homogenizan
la síntesis de color, que es nuestro índice de cosecha. Aquí vemos, por ejemplo, qué pasó con los distintos tratamientos en cuanto a las curvas de calibre. Aquí podemos ver que el tratamiento 0, que fue un testigo absoluto, tuvo un 67% sobre 2 jumbo, y a medida que vamos viendo distintos tratamientos, todos están con diferencias estadísticas por sobre el testigo absoluto. Aquí vemos que el 84% de la fruta estuvo sobre 2 jumbo, 83, 91, 89%. O sea, la verdad, para desmitificar un poco el efecto de estos productos, generan una menor curva calibre al cosechar la fruta antes, no pasa eso, tengo un aumento importante en mi curva calibre en forma importante también porque muchos de estos productos dentro de sus formulaciones vienen con potasio, vienen con fósforo, que ayudan, en este caso, en el caso del potasio, a la translocación de fotoasimilados desde la hoja al fruto, por lo tanto tengo un mejor llenado de fruto. ¿Qué pasa con los sólidos solubles? Si bien no hay una diferencia estadística, sí hay una tendencia a aumentarlo. En ningún caso bajan con respecto al testigo, al no hacer nada. Por lo tanto, también podríamos desmitificar la idea de que al cosechar la fruta antes voy a perder azúcar, y eso no ocurre. Fíjese qué pasa con la concentración de color. Si nos vamos quizás al cabo oscuro, vemos que en relación al testigo, todos los tratamientos tienen una mejor o una mayor cantidad de fruta en cabo oscuro, y eso quiere decir que en definitiva apuran el color sin hipotecar calibre y sin hipotecar sólidos solubles. Por lo tanto, son una estrategia completamente validada, y que genera un valor a nuestra fruta, especialmente en esta temporada, como les digo, que vamos a tener una cosecha más extendida y una fenología más extendida. Eso va a querer decir que vamos a tener, o nos vamos a llegar a cosecha con una dispersión de colores importante, porque vamos a tener frutos de diferentes edades. Y por lo tanto, a algunos tratamientos les va a servir un montón para homogeneizar el color sin hipotecar calibre y sin hipotecar azúcar. Y estrategias para partidura. Aquí también les quiero mostrar uno de los ensayos que hemos hecho para disminuir cracking por lluvia. Aquí hicimos un ensayo con un testigo absoluto, un testigo comercial, y aplicamos dos productos en base a glicinbetaína y otro producto en base a fosfolipio. Hicimos aplicaciones en color pajizo, 7 días después de color pajizo y 14 días después de color pajizo, ¿ya? Y lo que les quiero mostrar, aquí hacemos varias mediciones, tanto firmeza, Brix, sólidos solubles, curva calibre y todo, pero aquí lo que queríamos hablar básicamente era el tema de partidura, y podemos ver que en base a un test de partidura inducida, ¿ya? Esto se hace a nivel de laboratorio, en base a la inmersión de estos frutos en agua destilada, y podemos ver que el tratamiento 0, que es el tratamiento absoluto, después de, esto se va midiendo a las 4, a las 6 y a las 8 horas, vimos que un 19% de los frutos tuvieron problemas de partidura, teniendo una diferencia estadística importante con todos los tratamientos. O sea, ustedes ven que todos los tratamientos, al menos en promedio, tuvieron la mitad de fruta partida con respecto a no hacer nada, ¿ya? Lo que les quiero mostrar es básicamente validar una estrategia más que el producto, ¿ya? Ustedes ven que todas redujeron en forma significativa la partidura con respecto a no hacer nada. Si ya los climatólogos nos están diciendo que va a venir una temporada con presencia de lluvia, lo más probable, yo creo que al menos lo trataría de meter dentro de mi programa de estrategia. Así que nada, pues les quería mostrar esto, espero que les haya sido de gran ayuda y muchas gracias por haberse quedado hasta tan tarde hoy día a escuchar esta clase. UPL es líder en agrosoluciones a nivel mundial. Ofrece alternativas para una agricultura sostenible, con un amplio portafolio de soluciones y biosoluciones de protección y nutrición de cultivos. Nuestro compromiso, OpenAg, una red abierta de colaboración para reimaginar la sostenibilidad y lograr un crecimiento para todos.
Aumentar la cantidad y la calidad de la producción agrícola es el desafío más importante para el futuro. Aceptar este reto ha sido la motivación de Daimsa desde sus inicios, brindando soluciones a las demandas de la agricultura de forma sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Con más de 40 años de experiencia, 5 filiales propias y una vasta red de distribución presente en más de 40 países, Daimsa es líder en la fabricación y desarrollo de bioestimulantes y mejoradores de suelo y cuenta con un amplio catálogo en correctores de carencias. La línea de biocontrol es la gran apuesta de Daimsa para proporcionar herramientas naturales que puedan defender a los cultivos de plagas y enfermedades, solventando la demanda de alimentos sanos libres de residuos. Daimsa forma parte del grupo Sanca, holding empresarial español líder en sectores como la agroquímica y las energías renovables. Samca cuenta con una posición de liderazgo en todos los sectores en los que está presente, con una visión de innovación e investigación en beneficio de sus clientes. Desde su sede en España, Daimsa emprende labores de investigación y desarrollo para crear productos que favorecen una agricultura sostenible y rentable para el productor. Este trabajo está respaldado por numerosas certificaciones que avalan los productos de Daimsa para su aplicación en agricultura ecológica. Daimsa, agricultura sostenible.